No te metas con giratiempos capítulo 34. Límite de tiempo, un fanfic de Harry Potter. Harry Potter dejó escapar un suspiro cuando su dolor disminuyó a un grado más soportable, aunque su cicatriz todavía le dolía. Nunca supo que lo diría, pero se alegre de volver a ver a esos cientos de dementores. Cualquier cosa mejor que los restos del señor oscuro intentando apoderarse de su cuerpo. Apretó la mano unas cuantas veces, satisfecho de tener el control total, luego hizo una mueca cuando el dolor en su frente regresó como en una ola. Debido al dolor nunca logró invocar a su Patronus a tiempo, y los dementores se lo tragaron. La situación se repitió unas cuantas veces más, hasta que el dolor se estabilizó. Ahora era más bien como un pinchazo persistente en su cicatriz. Molesto, pero soportable. Entonces el niño finalmente pudo reunir la fuerza para levantar su varita e invocar a su Patronus. Harry dejó escapar un suspiro de alivio mientras inhalaba y exhalaba profundamente, mientras su guardián mantenía alejados a los dementores. Acosar. Y pronto Hermione se unió a él y le dio un abrazo, debido a los reinicios rápidos no había podido hacerlo antes, estaba tan preocupada. Harry hizo una mueca mientras seguía tambaleándose y se sentaba en el suelo para relajarse. De alguna manera me siento raro y cansado, aún así, me alegra de que el bucle se activará esa vez. Voldemort, de alguna manera, hizo que mi mente luchara contra mí, probablemente se deba a ese trozo de alma clavado en mi frente, de hecho, casi me atrapa. Los dedos de Harry se acariciaban la cicatriz como si estuvieran garras, dejando la piel enrojecida al tocarla mientras el chico gritaba. Nunca pedí esto. Luego suspensó, intentó relajarse y se sentó a esperar a que Daphne se acercara. La conocía bien, sin duda se preocuparía por él y correría a ver cómo estaba, así que cerró los ojos para descansar y esperar su llegada. Hermione vio la expresión de agotamiento de su amiga y decidió hacer lo mismo, así que también se sentó en el suelo a esperar. Sin nada mejor que hacer, sacó el giratiempo de su bolsillo y abrió muchos los ojos. Una gran grieta se abría en él, más grande que antes. Después de todo, ella reparaba el giratiempo cada vez que regresaban, ya que el dispositivo aparentemente envejecía mientras los bucles continuaban, pero un simple hechizo de reparación solía ser suficiente para mantenerse en buenas condiciones. Aún así notó que necesitaba seguir haciendo cada vez con más frecuencia últimamente, pero nunca se había roto tanto antes. Agitó su varita e hizo el familiar encantamiento reparador, el que aprendió incluso antes de abordar el expreso de Hogwarts por primera vez, que funcionó también antes. Las pequeñas grietas en los bordes se repararon, pero la del centro permaneció sin cambios. La chica sabía de qué se trataba. Los objetos no podían repararse infinitamente con magia. Había un límite antes de que las reparaciones dejaran de funcionar. Frunció el ceño e intentó algunos hechizos más complejos que aprendió sobre los bucles, y la grieta se redujo, casi a la mitad, pero seguía siendo visible. Hermione procedió con algunos hechizos más para comprobar cuánto tiempo más funcionaría el dispositivo, lo que resultó ser aproximadamente 5 meses más, antes de romperse por completo. Ella miró a Harry, que todavía se masajeaba la frente y hacía muecas de dolor, luego se mordió el labio y decidió sacar el tema a colación más tarde. No sabía qué significaba, qué pasaría cuando el giratiempo finalmente se rompiera, pero no era como si se fuera a romper pronto, todavía tenían algunos meses. Luego, cuando notó que Daphne venía corriendo desde el castillo, guardó el dispositivo nuevamente en su bolsillo. Daphne Greengrass ciertamente estaba preocupada, su hechizo desilusionador no era tan bueno como solía ser y tal vez sabiendo que venía, Hermione pudo detectarla. Acosar. Y pronto la chica estaba allí, todavía jadeando por la carrera mientras se apresuraba a abrazar a su novio. El chico que sobrevivió la abrazó de vuelta, luego intercambiaron un beso, antes de que Daphne lo interrumpiera, frunciendo el ceño, al notar el ligero tic en sus ojos. ¿Tu cicatriz aún te duele? Acarició suavemente la frente del chico. ¿Qué pasó ahí atrás? Harry disfrutó de su tacto un momento antes de responder. Sí, pero no tanto como antes. En aquel entonces, Voldemort intentaba apoderarse de mi cuerpo, hizo que mi mente luchara contra mí. No era como un ataque mental, sino más bien, un ataque del alma, no sé cómo explicarlo. Apretó el brazo de Daphne y le sonrió. Mi recuerdo de lo que me rodeaba en aquel entonces es borroso, pero escuché fragmentos, y tras revisarlos comprendí que fuiste tú quien hizo que se reiniciara. Gracias, Dap. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí. La chica apretó su mano con más fuerza, entonces sus miradas se encontraron y una cosa llevó a la otra y comenzaron a besarse. Tal vez habrían continuado, pero un fuerte bufido de Hermione los separó con caras sonrojadas. ¿No deberías cambiar de ubicación antes de hacer algo así?
¿Y no crees que deberíamos hablar primero de nuestros planes para el circuito? La pareja intercambió miradas y aparentemente acordaron que tenían cosas más importantes que hacer y que sus otras actividades podían esperar hasta la noche. Tienes razón, Hermione, deberíamos repasar primero el último bucle. Creo que estuvo bastante bien. Daphne se apoyaba ligeramente en el chico mientras participaba en la discusión. ¿Sí? Nos divertimos en el torneo, conseguimos encontrar todos los horrocruxes del Señor Oscuro, e incluso viajamos a bordo de vacaciones. Por fin tuvimos un año escolar relativamente normal, sin tener que huir del director todo el tiempo. Otros solo asintieron y mostraron su acuerdo, expresando opiniones similares. Repasaron brevemente algunos eventos clave del ciclo anterior, qué salió bien y qué deberían hacer esta vez. Finalmente, decidieron descansar una semana aproximadamente antes de decidir qué hacer. El trío estaba ciertamente exhausto después de esa pelea contra el Señor Oscuro, y luego fueron a su lugar en el castillo, la sala de los menesteres. Durante el trayecto, Harry se masajeó la frente varias veces, frunciendo el ceño por el dolor, mientras las chicas lo observaban con preocupación, pero confiaban en sus palabras de que el dolor estaba disminuyendo. A lo largo del viaje, Hermione siguió jugando con el giratiempo que llevaba en el bolsillo, preguntándose cuándo sería el mejor momento para sacarlo a la luz, hasta que finalmente decidió que merecían al menos unos días de descanso sin más cosas de las que preocuparse. Tom Marvolo Riddle no era más que una sombra, un remanente de la grandeza que una vez fue, pero su mente todavía estaba allí, tan aguda como siempre. Y el Señor Oscuro estaba revisando cuidadosamente los recuerdos que tenía, de aparentemente casi un año en el futuro, donde planeó su regreso y tuvo éxito. Luego vino la pelea, donde Potter aparentemente estaba allí solo para retrasarlo mientras se encontraban y se ocupaban de su preciosa Nagini. Subconscientemente sintió el vínculo mental que compartía con su familiar y se relajó. Ella estaba sana y salva. Y a medida que los acontecimientos en sus recuerdos continuaban, venció a Harry Potter, luego se enfrentó a aquellos que se atrevieron a cazar a su amada serpiente, pero fue superado por el director Dumbledore, incluso finalmente fue asesinado por ese traidor Severus Snape. Hizo una breve pausa, examinando los recuerdos de la botella que se le estrelló en la cara y frunció el ceño, no reconoció esa poción, quizá una invención del propio Severus, aún así, la apartó de su mente, como una preocupación futura, para investigar qué era y cómo contrarrestarla. Oh. Tomarse el tiempo para romper los fuertes escudos de Severus y extraer ese conocimiento de su mente. Aún así, luego murió, y todos sus horrocruxes desaparecieron, debería haber muerto de verdad en ese entonces. Bueno, eso fue lo que realmente pensó en ese momento, pero inesperadamente se encontró con una grata sorpresa. Al parecer, Harry Potter tenía un fragmento de su alma en la frente. Era prácticamente un horrocrux viviente como Nagini. Otro fenómeno mágico interesante. Y entonces, como último recurso, intentó poseer al chico, y casi lo logró. Aunque era experto en artes mentales, algo que no le correspondía a su edad, el chico parecía no haber conocido la magia del alma. Sus defensas eran inexistentes. Pero cuando casi terminó, vio relojes a través de los ojos de Harry y de repente la visión que vio fue la de su propio pasado, todos los eventos ocurridos casi un año atrás, acelerados, pero yendo hacia atrás. De vuelta a este momento, menos las horas que pasó pensando y repasando recuerdos. Después de su llegada, el fenómeno se repitió unas cuantas veces más, aunque solo lo hizo retroceder en el tiempo unas decenas de segundos. A Voldemort no le gustaba no entender lo que estaba sucediendo, pero conocía bien la magia, por lo que examinó cuidadosamente los recuerdos para buscar pistas de por qué sucedía eso. La magia nunca sucedía sin una causa. El primer sospechoso fue Dumbledore, el anciano ciertamente era muy leído y conocía bien la magia, a regañadientes pudo confesar en su mente que el director todavía era mejor que él en algunos campos como la transfiguración, pero al revisar cuidadosamente su breve duelo, así como todas las complejas modificaciones en las protecciones que el anciano había hecho, solo vio hechizos familiares que ya conocía, runas de protección familiares, nada nuevo, nada que pudiera causar esto. Otro sospechoso fue Severus Snape, o más exactamente, la poción que lo mató. Aún así, después de docenas de horas más de revisar toda la literatura sobre alquimia y elaboración de pociones que había leído, nunca vio una forma de hacer una poción que enviara a alguien atrás en el tiempo solo en la mente, como ese término que escuchó usar a los muggles en las historias, regresión. Aún así, incluso si Severus hubiera preparado semejante brebaje, ¿por qué lo usaría contra él?
Cuando Dumbledore usó su fragmento de alma, que estaba atrapado en Potter, para invadir su mente, se encontró allí con Severus, y tras vencerlo, supo que era un verdadero traidor. Si hubiera preparado algo así, lo habría potenciado y habría retrocedido en el tiempo, por esa chica Potter a la que apreciaba tanto que incluso rogó que la perdonara esa noche. Aún así, sin darse por vencido, pensó desde otra perspectiva. ¿Qué tenía de especial el tiempo al que regresó? Sí, había regresado varias veces a este mismo tiempo, ¿pero por qué? De sus propios recuerdos y algunos de los de Peter que había leído, dedujo que ese fue precisamente el día en que Peter escapó de su incógnito como rata de la familia Weasley y se fue a la naturaleza, donde finalmente lo encontró. Entonces, como si se hubiera resuelto un rompecabezas, todo encajó. Harry Potter aparentemente ignora su seguridad y actúa como una distracción. Harry Potter de repente se convierte en un buen mago, aprobando éxtasis y búhos con calificaciones perfectas. Harry Potter se vuelve capaz de pelear con aurores aparentemente de la noche a la mañana. Mientras que justo antes de esta fecha el muchacho era, como mucho, un adolescente algo por encima del promedio, pero no era capaz de tales hazañas. Una sonrisa se extendió por el rostro de Voldemort cuando finalmente encontró una pista. Al repasar más recuerdos, vio otros puntos interesantes. Esas chicas que casaban a su preciado familiar, ¿no había hojeado casualmente un periódico que mencionaba que ellas también aprobaron los exámenes éxtasis y búhos con notas perfectas? Quizás también estaban en esto, igual que él. Revisó los recuerdos de Peter cerca de ese día, contento de haber hecho una copia de seguridad en su propia mente, pero sin molestarse nunca en leerlos a fondo. Era una aplicación avanzada de las artes de la mente, una que estaba orgulloso de haber descubierto él mismo, ya que nunca la había visto antes en ningún libro o literatura. Y finalmente encontró el recuerdo de la rata echando un vistazo a un dispositivo específico que la niña, sí, Hermione Granger, llevaba durante su tercer año, un giratiempo. Y esa otra chica aparentemente era Slytherin. Daphne Greengrass. Su familia permaneció neutral durante la última guerra. Él ya no permitiría tales neutralidades cuando regresara, ya que ciertamente, ella era un excelente ejemplo de por qué tales neutralidades no deberían permitirse. Aún así, otros recuerdos de Colagusano no le aportaron información más útil que las cosas que ya sabía, como cómo su preciado diario fue apuñalado por el colmillo de un basilisco. El señor oscuro reflexionó sobre lo que encontró, aunque aún sabía muy poco. Una rápida mirada hacia el cielo nocturno y dedujo que pronto sería el momento de que su seguidor lo encontrara, por lo que flotó hasta el lugar que reconoció de los recuerdos de la rata, para que se reunieran aún antes, mientras formaba planes sobre qué hacer a continuación. Harry Potter estaba holgazaneando, tumbado en una cama mullida, viendo una película Muggle en su televisor casero, junto con Daphne. Hermione estaba en un sillón cercano, leyendo un libro mientras miraba de vez en cuando la tele. Ya había visto esa película. De hecho, tanto Harry como Daphne lo hicieron también. La televisión era solo un hechizo que mostraba recuerdos en una superficie plana. Harry simplemente borró con mucho cuidado los recuerdos de la película de él y de Daphne, para que pudieran disfrutar viéndola de nuevo. Habiendo leído toda la biblioteca de Hogwarts, el niño realmente no tenía libros para leer por diversión, y decidieron relajar este ciclo. De hecho, han estado haciendo eso durante algunos días. Y el chico por fin se sintió bien, se le había pasado el dolor de cabeza y estaba listo para expulsar a las chicas de Hogwarts para que pudieran irse de viaje al extranjero. Seguían atrapadas allí, ya que nunca habían decidido el destino. Harry, ¿cómo está tu cicatriz? El niño solo pudo poner los ojos en blanco, mientras Hermione le preguntaba esto repetidamente a lo largo de los días. Pero por primera vez, realmente no sentía dolor. Estoy bien, el dolor finalmente ha desaparecido. Miró a la chica, que se mordía el labio, pero decidió sacar a relucir el problema que notó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un dispositivo muy desgastado con una grieta que se extendía por el centro. Un giratiempo. Harry maldijo y la película se puso en pausa cuando Daphne también se giró para mirar la conmoción. Supongo que ya intentaste arreglar esto, ¿no? Hermione puso los ojos en blanco antes de mirar al chico con enojo. Esto ya está reparado hasta donde la magia me lo permitió, no pasará mucho tiempo antes de que se rompa definitivamente, unos 5 meses como máximo si hice bien mis cálculos. Harry silbó, pero no es que le importara mucho. No era como si estuvieran usando el dispositivo durante los bucles. Así que el chico se encogió de hombros. Quizás el bucle temporal finalmente termine cuando la baratija se rompa. Hermione le dirigió otra mirada severa. O nos dejaría atrapados en un círculo sin salida, bueno, excepto la que ya conocemos.
Harry sintió que Daphne le apretaba la mano y le sonrió en respuesta. Su novia sonrió ante su gesto tranquilizador, luego miró a Hermione y arqueó una ceja mientras pensaba en voz alta qué significaba eso. Entonces, si el giratiempo se destruye, no podremos usarlo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no lo hemos usado ni una sola vez? ¿Qué pasaría si retrocediéramos en el tiempo ahora? Hermione también arqueó las cejas. ¿Y qué cambiaría eso? ¿Estás seguro de que deberíamos manipular el tiempo aún más? ¿Y si terminamos en un bucle temporal dentro de otro bucle temporal o simplemente desaparecemos como los magos mencionados en los libros de historia, que manipularon el tiempo, solo para desaparecer y no volver a ser vistos? Harry rió entre dientes. Aún así, es una idea. Me pregunto, si viajáramos al pasado en el mismo momento en que lo hicimos originalmente, ¿regresaríamos al bucle anterior, o incluso más lejos, antes de que todo esto sucediera? Después de todo, solo viajamos 3 horas de las 5 permitidas, podríamos retroceder incluso más. Hermione parecía pensativa. De hecho, nunca lo había considerado. Le tomó un momento pensar y repasar mentalmente los innumerables libros que había leído antes de responder. Según mi comprensión de los viajes en el tiempo, debería ser antes del bucle temporal. Después de todo, los bucles temporales anteriores, ya no existen. Solo quedan nuestros recuerdos, todo lo demás vuelve al principio. Los ojos de Daphne se iluminaron. ¿Y si hiciéramos que Harry nunca se viera a sí mismo en el pasado? ¿No es esa la única razón por la que se produjo el bucle temporal? Los ojos de Harry brillaron. ¿Te refieres a qué pasaría si lo que viera fuera solo alguien parecido a mí? ¿Como bajo la multijugos? Daphne asintió y Hermione reflexionaba sobre las consecuencias, pero finalmente asintió lentamente. Sorprendentemente, las reglas para usar giratiempos no mencionan el uso repetido. Si lo intentamos, Daphne tendría que ser quien use la poción multijugos, ya que yo estaba allí con Harry, así que no estoy segura de si mi yo del pasado viéndome como Harry no causaría ningún problema, pero creo que vale la pena intentar esta idea. No es que tengamos nada más que probar. Daphne reflexionó entonces. Suponiendo que funcione y salgamos, ¿qué haremos una vez que salgamos? Me preocupa repetir el final del bucle anterior. ¿Y si Voldemort nunca se ocupa de su alma en la frente de Harry? Hubo un minuto de silencio antes de que Harry volviera a hablar. Aún así, deberíamos planear esto. Podría repetir los eventos del bucle que hice contigo, Dap. Me deshice del trozo de alma de mi cicatriz en ese momento, luego podremos ocuparnos de los horrocruxes restantes más tarde, después de que Voldy me cure la cicatriz, claro, entonces el problema sería derrotar a Voldy después de que todo esto termine, ya que esencialmente volvería a tener poder. Ambas chicas soltaron un suspiro. Eso sonó, un año aburrido. Repetición de los eventos exactamente igual, y luego estrés de nuevo, con un futuro incierto con Voldemort suelto. Hermione reflexionó un momento y luego propuso su sugerencia. ¿Y si para nuestras vacaciones que nunca decidimos, viajamos y aprendemos a la vez? Quizás hay más maneras de lidiar con los horrocruxes que simplemente desconocemos. ¿Cómo, por ejemplo, cómo lidiaron los duendes con la copa? Nunca lo supimos, ¿verdad? También hay muchos países con folclore sobre almas o seres relacionados con ellas, podríamos explorar comunidades mágicas allí. ¿Sabes qué parte de ese folclore se basa en criaturas mágicas reales? No hubo mucho tiempo para pensar, ya que minutos después Daphne asintió y Harry también estuvo de acuerdo. Está bien, vámonos. El niño saltó de la cama y comenzó a estirarse como si acabara de despertarse. ¿Ahora mismo? Daphne lo siguió, pero aún así arqueó la ceja. Hace apenas unas horas, todavía se quejaba de dolores de cabeza. Harry Potter sonrió con suficiencia mientras asentía con la cabeza hacia Hermione. ¿No confirmó nuestro investigador experto que el giratiempo se rompería en unos meses? Por muy pequeña que sea la probabilidad, deberíamos probar tu idea, Dap, de volver al pasado, y si falla, podemos relajarnos más. Después de todo, tenemos todo el tiempo del mundo atrapado en este bucle temporal. Su cuerpo ya se estaba cubriendo de plumas negras cuando Daphne lo agarró del brazo, seguida de cerca por Hermione, y pronto el trío desapareció en una nube de llamas negras. La luna brillaba en lo alto del cielo vespertino mientras el señor oscuro observaba su entorno. Coincidían exactamente con los recuerdos de Colagusano. El momento, el lugar, pero ¿dónde estaba su fiel siervo? La sombra frunció el ceño. Quizás su llegada ahuyentó a la rata. Colagusano se asustaba con tanta facilidad. Reflexionando sobre esto, Voldemort miró a su alrededor, intentando prestar atención incluso al más mínimo movimiento a su alrededor.
Y no tuvo que esperar mucho, de repente, notó movimiento cerca y, como era de esperar, una pequeña rata se estremeció al notar su mirada, y quizá reconoció su aura, chilló y se acercó a él, como si dudara. La rata era vieja y le faltaba un dedo en la pata. Voldemort extendió su mente y entró en la de Peter. Había unos escudos mentales lamentables en su interior, pero nada que no pudiera atravesar con los ojos cerrados. Peter era como un libro abierto, y también muy vulnerable. Temía el dolor que Voldemort pudiera causar, por lo tanto era un secuaz confiable, aunque no muy capaz. Aún así, a diferencia de antes, mientras pasaba el tiempo revisando los recuerdos de los eventos que llevaron a la rata hasta aquí, Tom fue directo al grano. Desafortunadamente, el momento no era el adecuado para su resurgimiento, pero para robar e infiltrarse realmente no necesitaba un cuerpo apropiado, y conocía un lugar donde podía aprender más sobre este fenómeno de viaje en el tiempo, así como escuchar la profecía que no había escuchado durante todos esos años en su totalidad. Y esta nave, aunque faltaba, era suficiente para infiltrarse en el departamento de secretos. Su forma de sombra entró en la pequeña rata y desapareció en su interior, entonces sus ojos brillaron rojos mientras la mente y el alma más fuertes tomaban las riendas del control, entonces la rata aceleró y se giró, desapareciendo con un pop y apareciendo a solo unos metros cerca, luego frunciendo el ceño. Luego repitió la acción varias veces, hasta que pudo aparecerse sin hacer ruido. Voldemort aún resentía la poca capacidad de maná de su actual contenedor temporal, así que pasó unas horas más experimentando con hechizos en su nuevo cuerpo, antes de viajar al ministerio. Harry Potter y las chicas estaban caminando y observando los destinos de los aviones. Decidieron viajar, pero los países con algún folclore relacionado con el alma no eran destinos de vuelo tan comunes. Como si Egipto fuera supuestamente uno de esos países, que ya habían visitado, pero nunca vieron nada relacionado con las almas en la comunidad mágica local. Uno de los vuelos estaba a punto de partir hacia Grecia, pero Harry negó con la cabeza al encontrarse con la mirada inquisitiva de sus compañeros. Cerbero, un perro de 3 cabezas, se suponía que era el guardián del inframundo, un lugar para las almas, pero conoció a Fluffy durante su primer año de escuela, y se dio cuenta de que esas criaturas no tenían nada que ver con las almas, así que tampoco confiaba mucho en otras leyendas griegas. Otra pista para la magia de las almas era Japón. Sus leyendas hablan de criaturas llamadas Oni, cuyas descripciones decían que podían influir y controlar las almas de otros. Basándose en los libros que leyó, supo que realmente existían. Sin embargo, por desgracia, no pudo ver ningún vuelo a Japón en un futuro próximo, ya que se encontraba bastante lejos. De hecho, las criaturas que más afectaban el alma ya estaban en Gran Bretaña. Todos conocían a los dementores y sus besos que parecían destruir el alma, dejando el cuerpo como un cascarón vacío, pero Harry pasó mucho tiempo entre ellos, durante cada reinicio del bucle. Y no podía decir que hubiera aprendido nada significativo sobre las almas. Daphne tiró repentinamente de su brazo y él desvió la mirada hacia donde ella miraba. Allí, apareció una nueva entrada al final de los vuelos disponibles. Rumania. El chico pareció reflexionar, sabía que allí existían vampiros. Pero no se relacionaban mucho con las almas. Su atractivo, similar al de Bella, se basaba más en la mente, pero sí recordaba una subespecie de vampiros, algo llamado Strigoi, que aparentemente podía debilitar las almas de sus víctimas, llevándolas finalmente a la muerte, así que asintió lentamente. Valía la pena el intento. No veo nada mejor que esto. De todas formas, si esto no da ningún resultado, podemos hacer otro viaje a otro lugar. Ambas chicas estuvieron de acuerdo y luego fueron a comprar los boletos con nombres falsos. Con un poco de magia mental, podrían pasar fácilmente la seguridad Muggle. Esta vez no se ocuparon de Dumbledore, solo escaparon de la escuela, por lo que tuvieron que ser algo cuidadosos de no dejar demasiadas pistas para el anciano, quien probablemente intentará capturar a Harry una vez que llegue la mañana y se dé cuenta de que el niño abandonó mágicamente la sala de los menesteres sin activar una sola protección. En lo profundo del salón de las profecías, todo parecía ir bien para el miembro del departamento de misterios que patrullaba. Sin que él lo supiera, había una sala de guardia que lo hacía parecer así. Quizás si el trabajador no hubiera tenido falta de sueño se habría dado cuenta, pero nadie había entrado allí en años, sino décadas. Patrullar era solo una tarea rutinaria. Sin que él lo supiera, una pequeña sala rodeaba a una rata con ojos rojos y un orbe de profecía, aislando el sonido del orbe mientras se volvía a contar la profecía.
El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y ambos deberán morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Voldemort apretó las zarpas con furia al comprender qué clase de profecía era esta. Una autocumplida. Si tan solo hubiera evitado personalmente a las familias Potter y Longbottom y hubiera dejado que sus subordinados se encargaran de ellas, quizás no se trataría de él, sino de algún otro señor oscuro en el futuro. Ahora bien, el poder que desconocía, ¿no era un viaje en el tiempo? Al principio no lo sabía, pero sin saberlo, también fue arrastrado al bucle temporal, y la profecía podría haberse referido a él el día que marcó al niño. Con lo que pudo encontrar sobre viajes en el tiempo y bucles temporales en el ministerio, ahora sabía que este fenómeno mágico era conocido como bucle temporal, también sabía que obliviar al individuo que causó el bucle en primer lugar lo dejaría colapsar y volver a la normalidad. Uno de nosotros debe morir, esta era la parte importante. Supuestamente Harry estuvo muy cerca de deshacerse de él una vez, y quién sabe cuántas veces antes de ser arrastrado al bucle temporal, y si supiera cómo terminarlo. Y si el chico se arriesga, se oblivia al final, y entonces, en lugar de continuar desde el momento de la perturbación temporal, el tiempo continuara a partir de ese momento. No podía permitirse semejante riesgo. La rata se escabulló a través de la valla de un pequeño edificio abandonado que estaba en venta, uno de los muchos puntos de entrada del ministerio, y luego, sin hacer ruido, se giró y desapareció. Con los Horcruxes ya era casi inmortal. Sabía que mediante rituales podía crear nuevos cuerpos, jóvenes y fuertes, a diferencia de la piedra filosofal, que simplemente prolongaba la vida. Había visto a Nicholas Flamel. El hombre apenas podía caminar unos pasos sin su bastón, aunque era otro mago poderoso, sin duda. Tom Riddle reflexionó sobre qué más hacer. Por supuesto, necesitaba idear un plan para obliviar a Potter, así como a cualquier otro que involucrara en el asunto. El conocimiento de sus Horcruxes debía permanecer en secreto. Y lo ideal sería no perder ni uno solo mientras lo hacía. Pero eso era problemático. Ocultar o reemplazar sus ubicaciones solo haría que Harry se diera cuenta de que, de hecho, estaba al tanto. ¿No había algo más que pudiera hacer mientras tuviera el elemento sorpresa? Cogió el último ejemplar del diario El Profeta del cubo de basura del callejón Diagon antes de volver al bosque para leerlo en paz y reflexionar sobre las cosas. Pero la entrada de la primera página le llamó la atención y entrecerró los ojos. Ahí era donde podía usar su factor sorpresa. Pasó a la página con más detalles de la noticia mientras mentalmente le ordenaba a Nagini que detuviera su cacería y fuera a un lugar cercano que conocía, uno donde pudiera aparecer. Era hora de recuperar un cuerpo y lidiar con un viejo tonto que abandonó su fortaleza. Albus Dumbledore cancela la mayoría de sus citas para buscar a los estudiantes desaparecidos. Afirma que Harry Potter fue secuestrado de Hogwarts junto con Daphne Greengrass y otro estudiante. No te metas con Giratiempos capítulo 35. La casa, un fanfic de Harry Potter. El trío caminó entre la multitud. Sorprendentemente, no pude encontrar mucha información sobre la comunidad mágica local. Las entradas que revisaron en varios libros de historia aparentemente ya no eran válidas, ya que las ubicaciones de los libros que visitaron simplemente estaban abandonadas y sin mágicos a la vista. Harry ya se estaba arrepintiendo de haber venido, y ya había comprado los billetes a Japón. Quizás tendrían más suerte allí, pero aún faltaban algunos días para el vuelo, así que pasó el tiempo simplemente paseando, esperando encontrarse con alguien del lado mágico del mundo. Encontrar una comunidad mágica era bastante complicado, incluso para alguien experto en artes mentales. Al fin y al cabo, los muggles simplemente no podían ver ni visitar lugares mágicos, así que ni siquiera explorar sus recuerdos servía de nada, y todos los mágicos solían estar apiñados en las pocas zonas populares, como el callejón Diagon en Gran Bretaña, lo que hacía improbable encontrar uno en cualquier calle. Aún así, Harry seguía observando pasivamente a la multitud, con la esperanza de encontrar a alguien con escudos de oclumancia, aunque fueran rudimentarios. En otras palabras, a un mágico. Oye, Dap, me ocupé de mis rastreadores de Dumbledore, pero ¿hiciste algo con los tuyos? La chica rubia suspiró. Acabo de escribirle a mi padre sobre un viaje al extranjero. A diferencia del director, él es un poco más razonable. Harry tuvo que levantar una ceja ante eso. ¿Ciro? ¿Razonable con respecto a Daphne? Su novia apartó la mirada. Sigue activo, y correrá hacia nosotros si no le informo cada mediodía más o menos. Al menos prometió no decírselo a Dumbledore.
Harry solo pudo reírse entre dientes y estaba a punto de pedir copias de esas cartas. Podría haber sido bastante entretenidas de leer, pero de repente notó una figura que no se parecía mucho a los lugareños, su mente estaba envuelta en escudos tan buenos que no veía forma de entrar, por lo que el niño señaló sutilmente al extraño con la cabeza para que sus compañeros también se dieran cuenta. Era un hombre aparentemente joven, que se escondía del sol bajo un impermeable negro, una vestimenta bastante inusual, ya que debía haber sido caluroso caminar con eso durante las horas pico del sol. Sorprendentemente, los transeúntes no lo miraban ni una sola vez, como si no supieran que estaba allí. Harry abrió mucho los ojos al darse cuenta de que el hombre había desaparecido de los recuerdos de los no mágicos, como si nunca lo hubieran visto. El trío lo siguió en silencio, mientras el desconocido parecía notar a sus seguidores y los conducía a lugares cada vez menos concurridos, antes de que finalmente se quedaran solos en uno de los callejones abandonados. Entonces habló y se notaba claramente la irritación en su voz, pero sorprendentemente hablaba un inglés perfecto, aunque con un acento algo anticuado. ¿Eres tú otra vez? ¿No te dije la década pasada que no quiero saber nada de tus tonterías de guerra de sangre pura? ¿Cómo te llamabas? ¿Modi Mort o algo así? Se quitó la capucha y se dio la vuelta y uno podía ver claramente la arrogancia, la superioridad y la ira de sus ojos rojos cambiar una confusión en su rostro mientras miraba a Harry, o más precisamente a su cicatriz. Disculpas por mis primeras palabras tan poco acogedores, pero ¿cómo es posible? Puedo sentir claramente a ese bicho raro que se hacía llamar Señor Oscuro de Inglaterra en tu herida, muchacho. Disculpa la grosería. Dio un paso atrás e hizo una reverencia precisa y elegante. Habiendo leído libros de historia de Hogwarts, Harry pudo reconocer que, de hecho, era uno de los saludos reales populares en Gran Bretaña, hace unos siglos. Él hizo una torpe reverencia, haciendo gestos con sus manos mientras recordaba la forma correcta de devolver tales saludos, y las chicas lo siguieron también. Ellas también habían leído esos libros de historia de la biblioteca de Hogwarts. Los ojos del desconocido se iluminaron. Ah. Me alegra conocer a gente más culta de Inglaterra. Una vez más, disculpe mi anterior rudeza. Me llamo Arthur Gernout Tepes. El trío les dijo sus nombres, y ahora les tocaba a ellos sorprenderse, ya que él no demostraba ningún reconocimiento por encima del niño que vivió. Aún así, se llevaban bien, y mientras charlaban, descubrieron que los lugares que habían visitado eran los correctos. Al menos algunos, solo que, por seguridad, los pusieron a cada uno bajo Fidelius, reeditando el hechizo de vez en cuando para que los visitantes también se olvidaran del lugar, mientras compartían la ubicación con todos los ciudadanos. A Arthur le fascinaba saber lo que ocurría en Gran Bretaña. Parecía tenerle cariño al país, pues lo visitaba ocasionalmente, pero eso solo ocurría cada década aproximadamente, y casualmente se topó con Voldemort y sus intentos de reclutamiento en su última visita, lo que lo llevó a posponer la siguiente, ya que realmente no le gustaba el rumbo que estaba tomando. Finalmente, su conversación cambió de tema cuando el amable desconocido los invitó a su casa. Era un edificio diminuto, de aspecto antiguo, pero bien cuidado, donde aparentemente vivía solo. Continuó la charla sobre diversos eventos, principalmente históricos, y Harry finalmente dirigió el tema nuevamente hacia su cicatriz y su historia. Arthur se horrorizó al escuchar sobre los horrores que Voldemort usó para mantenerse con vida, los horrocruxes, y más aún cuando se dio cuenta de que era exactamente la cicatriz de Harry. Pero parecía que Harry tenía suerte, ya que de hecho sabía sobre la magia del alma. Arthur miró fijamente la cicatriz del niño mientras sus ojos brillaban rojos y Harry de repente sintió un rayo de magia examinándolo, lo cual se sintió extraño. No era como cualquier mago que él conociera lo que hacía usando maná, o buenos usuarios de artes mentales sintiendo las mentes a su alrededor, esto también era magia del alma. Arthur frunció el ceño mientras consideraba sus palabras. Es exactamente como me dijiste, por eso sentí su aura en esta herida, puedo quitártela, pero no lo haré. Daphne fue la primera en intentar gritar porque... Pero sintió que él no tenía voz en su garganta mientras Arthur la fulminaba con la mirada, al igual que otros que también intentaron alzar la voz y quejarse. No grites. Me duelen los oídos. Por favor, déjame terminar primero, verás, hice un juramento hace mucho tiempo, así que no puedo ayudarte directamente. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Pero resulta que tengo algunos libros sobre almas en el segundo piso que podrían serte útiles. Aunque no te los voy a dar, puedes hojearlos.
Después de una charla más informal y de agradecerle al joven, el trío se dirigió a los libros mientras Arthur permanecía sentado en su silla, con melancolía en sus ojos mientras estaba perdido en sus propios recuerdos, habiendo escuchado muchas noticias de interés. Aún así, el trío no se quedó más tiempo del previsto. Hicieron copias mágicas de los libros, los temporales que desaparecerían en unos meses más o menos, pero eso fue tiempo suficiente para leerlos, luego fueron a agradecer a su anfitrión antes de irse, solo para encontrar un sillón vacío, todavía balanceándose, ya que Arthur aparentemente ya se había ido. Todo lo que pudieron hacer fue dejarle una nota de agradecimiento escrita y regresar a sus habitaciones de hotel. Por el camino, Daphne envió su actualización de estado a su padre, aunque él no respondió de inmediato, algo inusual en él. La chica simplemente lo ignoró, pensando que estaba ocupado o que la magia tardaba más en viajar, ya que, de hecho, estaba bastante lejos de casa, hasta que finalmente lo olvidó por completo, absorta en los libros junto con Harry y Hermione. La respuesta llegó media hora después, y la niña simplemente la hojeó antes de volver a leer. El trío estaba aprendiendo más sobre esta oscura rama de la magia, aunque necesitaban consultar un viejo diccionario inglés. El léxico en el que estaban escritos esos libros era un tanto antiguo. Pero aún así, Harry estaba muy contento. Tenía un libro de texto para aprender magia de almas. Bueno, al menos lo básico, era diferente a todo lo que había aprendido, y el libro también decía que para empezar, uno debía sentir su alma, lo cual, por desgracia, solo ocurría cuando estaba en peligro, también sugería la ubicación de zonas de caza de estrigo y salvajes en la zona. Al ser criaturas nocturnas, solo podían afectar el alma de un mago en varias ocasiones durante la noche, y una noche no era suficiente para consumirla. Según lo que leyó, en realidad solo eran peligrosos para los mugles. A los magos, simplemente les inducían pesadillas mientras intentaban debilitar el alma. Y el libro de texto mencionaba que ese era precisamente el momento en que uno podía sentir su alma y aprender a hacerlo sin estímulos externos. Ya era tarde en la noche cuando el trío terminó todos los libros, bueno, no es que hubiera muchos para empezar, y todos tenían una comprensión de lectura y una velocidad de lectura bastante superiores a la media debido a todos los innumerables libros que ya consumieron en Hogwarts. Aún así, resultó que el hotel que eligieron estaba cerca de uno de los lugares mágicos potenciales que vieron antes, y ahora, en medio de la noche, según su charla con Arthur, se suponía que iba a funcionar, así que se fueron. Y las ruinas, antes vacías, carentes de vida y magia, bullían como un bazar. Se instalaron varios puestos con gente charlando, comprando baratijas o incluso jugando, como en un festival. Los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no todas las criaturas presentes eran en realidad mágicas. Había muchos mugles mezclados. El niño notó que los ojos de Daphne brillaban de emoción, mientras les ofrecía a las chicas simplemente recorrer el lugar y disfrutar del día. Hermione puso los ojos en blanco, pero no iba a ser la tercera rueda de su cita y rápidamente desapareció entre la multitud, dirigiéndose hacia puestos con pilas de varios libros que parecían interesantes desde lejos. Mientras Harry y Dab disfrutaban de una noche de divertidas actividades festivas, pudieron probar varias comidas nuevas, aunque tuvieron que saltarse una docena, ya que Daphne identificó que contenían sangre, nada menos, de criaturas mágicas. Fue una experiencia divertida. En Gran Bretaña, solo los magos y los de linaje más puro eran considerados auténticos magos, y otros con antecedentes menos mágicos, o quizás medianos de alguna criatura mágica, eran rechazados. Y aquí todo era diferente. Se veía gente con ojos rojos y brillantes y dientes largos, claramente vampiros o alguna de sus innumerables subespecies, mezclándose entre magos, hechiceros y brujas locales, así como algunos mestizos. Se veía a un hombre alto supervisando uno de los puestos, uno que era incluso un poco más grande que Hagrid. Claramente, un semigigante. También había algunos participantes con orejas largas, alguien con alas volando por ahí. ¡Qué agradable comunidad y qué espectáculo tan mágico! Los lugareños habían oído que festivales como este se celebraban casi semanalmente, y no les importaban los mugles, ya que generaban muchos ingresos y además era divertido estar con ellos, asombrados por cada truco de magia. Aún así, quienes accedían al recinto mágico eran cuidadosamente seleccionados de antemano y, por precaución, olvidaban dónde estaba exactamente. Tras recorrer docenas de atracciones y kioscos, Harry estaba cenando. Había elegido un estofado de carne cocinado a fuego lento, llamado capama por los lugareños, mientras que Daphne disfrutaba de unas brochetas de carne y un gran tazón de ensalada.
Daphne llevaba en la muñeca una bonita y elaborada pulsera, y ambas llevaban camisetas a juego con diseños de lunas que brillaban por un instante al cruzarse sus miradas. Claro, estos objetos desaparecerían en el siguiente circuito, pero definitivamente atesorarían los recuerdos. Mientras comían y charlaban lentamente, Hermione los encontró. Ella también parecía más relajada, aparentemente sin nada encima, pero los puestos de libros mágicos parecían medio vacíos y la niña estaba leyendo uno, seguramente habiendo guardado todos los demás en su mochila encantada espacial. Pasaron unas horas simplemente poniéndose al día y comiendo, y ya era bastante tarde. El trío pasó varias noches sin dormir antes, aunque no solían estar en la sala de los menesteres, así que ya estaban acostumbrados. Aún así, fue un pequeño choque cultural, ya que el festival parecía no tener fin, pero varias personas entraban y salían, los vendedores adormilados abandonaban la avenida y eran reemplazados por otros. Mientras el trío comenzó a debatir si regresar al hotel, ir a buscar algunos Strigoi durante la noche o simplemente quedarse más tiempo en el festival, otro cliente del puesto en el que estaban comiendo los interrumpió. Ejem. Era un hombre grande, con una barba impresionante y ojos naranjas, vestido más como un mugle, quien interrumpió su conversación. No pude evitar oír, ustedes, extranjeros, buscan Strigoi. Da la casualidad de que sé dónde están algunos. Ah, ¿sí? ¿Podría decirnos algo, señor? El hombre agitó la mano mientras jugaba con su barba con la otra. No hace falta decir nombres reales, pero aquí me llaman George. Y claro que puedo decírtelo, pero primero tienes que responder algunas preguntas. El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un cristal de vidrio, notando la confusión en sus ojos, explicó. Ajá, esto está encantado con un hechizo de verdad, brillará verde para las verdades y rojo para las mentiras. El orbe ya brillaba con luz verde en respuesta a sus palabras y los ojos del trío se iluminaron con la realización, habían leído sobre tales dispositivos y la rara rama encantadora de la magia, pero realmente no tuvieron la oportunidad de encontrar muchos de esos elementos, aparentemente fueron incluidos en la lista negra en Gran Bretaña o algo así. Ahora los cuatro estaban sentados alrededor de la misma mesa, con el cristal de cristal en el centro. Ahora, solo un par de preguntas. Primero que nada, ¿deseas hacerle algún daño a los Strigoi? Mientras lo afirmaban, el resplandor verde coloreó sus rostros, mientras el hombre barbudo sonreía. ¡Genial! Así que no eres de los que intentan cazarlos y usarlos como ingredientes para pociones. ¿Se sienten solos, sabes? Es un placer conocerlos. ¿Por qué quieres encontrarlos? ¿Es solo para verlos? Harry negó con la cabeza. No, deseo aprender magia del alma. Escuché que ser afectado por ellas podría ayudar. El hombre asintió lentamente. Sí, muchacho, aún así, es raro encontrar gente como tú hoy en día, supongo que se divertirán un montón, les diré que pueden jugar contigo. Guardó el cristal en su bolsillo, levantó las manos de la mesa y sonrió, comprobando que los tres seguían tocando la mesa. La mesa que en realidad era un traslador. Adiós viajeros lejanos y dulces sueños. Cuando sonaron sus últimas palabras, la mesa se deformó y el trío desapareció del festival. Luego George se volvió hacia el vendedor ambulante e intercambiaron saludos. Es curioso cómo solemos tener que engañar a la gente para que quiera conocer a nuestros amos, pero aquí vienen tres extranjeros buscando problemas. Supongo que ya hemos cumplido con el cupo de hoy. El vendedor rió y le acercó un vaso de algo tinto a George, mientras las pupilas del hombre barbudo se dilataban. Tenía muchísimas ganas de esto. Prácticamente saltó hacia el vaso, se lo bebió entero de unos cuantos tragos, antes de lamerlo hasta dejarlo limpio, mientras sus ojos naranjas brillaban y se enrojecían aún más. El camarero rió entre dientes. Tranquilo, George, puedes pedir unas cuantas más. De hecho, si a nuestros maestros les gustan las nuevas propuestas, quizás te conviertas oficialmente en uno de nosotros. Aprende a controlarte. George asintió, sus ojos aún tenían ese brillo loco, como si fuera adicto, pero su garganta ya no picaba por sangre. El hombre se preguntaba cómo un trío de magos había acabado buscando a sus amos. Sí, era ingenuo, y un día se topó con un Strigoi, esclavizó su alma y ahora era un adicto a la sangre, en proceso de convertirse en algo más que un humano normal. Le gustaba bastante esta nueva vida. Albus Dumbledore entró en pánico. Hace apenas unos días, Harry Potter emprendió un viaje en el tiempo para salvar a Sirius Black, y lo logró. Pero el niño y la niña nunca regresaron al hospital, de hecho, al revisar las protecciones, las encontró en la sala de menesteres, solo para que el niño desapareciera de la noche a la mañana. Preguntó por ahí.
Nadie lo había visto, ni a él ni a Hermione. De hecho, más tarde se enteró de que Daphne Greengrass también había desaparecido. ¿Estaba involucrada en esto de alguna manera? Al fin y al cabo, era una Slytherin. El director suspiró y se frotó la frente dolorida. Más dolores de cabeza que manejar, pero Harry era el más importante. Habían pasado algunos días y estaba consternado al saber que, de hecho, ninguno de sus contactos había visto a Harry en ninguna parte de Gran Bretaña. Y así, el director pasó unos días presa del pánico, sin más. Sus innumerables protecciones sobre el chico ya no funcionaban. Incluso la protección contra la sangre que tanto le costó instalar. No sabía cómo ni quién la había hecho, pero ahora solo apuntaban a la casa de los Dursley todo el tiempo. Y si visitó a los parientes de Harry, gente tan desagradable, que ahora también sentía una punzada de arrepentimiento por haber dejado a Harry con ellos durante todos esos años, pero no tenía otra opción. Todos los demás Potter estaban muertos. Y la familia Black estaba mayoritariamente en Azkaban, y los restantes eran Tonks y Malfoy, y era fácil ver quién se quedaría con la custodia del niño si esas familias se enfrentaban. La mitad del ministerio estaba en manos de Lucius. Dejando a un lado los recuerdos desagradables, el director continuó su búsqueda sin rumbo, solo para ser interrumpido por un patronus familiar de su viejo amigo. El mensaje simplemente indicaba un lugar de encuentro, así que, sin más palabras, se metió en el sombrío callejón que ambos conocían. El anciano se saltó los saludos, salvo un intercambio de asentimientos, y fue directo al grano. ¿Qué noticias traes, Alastor? ¿Es el chico? ¿Has encontrado su paradero? El ojo mágico giraba en la cuenca del ojo de Moody mientras examinaba el área circundante una vez más, antes de responder. No exactamente sabía que te concentrarías en el chico, descuidando a los otros dos estudiantes que también desaparecieron, así que seguí esa pista. Las gafas de Dumbledore se oscurecieron, se alegró de tener noticias de las chicas, pero Harry era lo más importante. Pero dejó que su amigo continuara. No encontré nada de Hermione, pero sí de esa heredera de Greengrass. Recuerdo haber revisado la casa familiar después de la guerra. Como decían ser neutrales, quizá lo fueran de verdad, no encontré nada ilegal, sin embargo, tenían un montón de protecciones de rastreo, bastante complejas y casi legales, cuyo uso solo estaba permitido debido a la prevalencia de una enfermedad similar a una maldición en la familia. Albus asintió, habiendo visto notas al respecto en la admisión de Astoria, así como en la de Daphne. Era un desagradable ejemplo de magia negra que había arrebatado la vida a las madres de las niñas. Él nunca notó nada malo en Daphne, pero sus rastros se podían sentir en la joven Greengrass. ¿Y esas protecciones mágicas siguen funcionando? ¿Encontraste a Daphne Greengrass? Alastor asintió. Parece que pierden precisión con la distancia, pero ahora dice Bulgaria. Los ojos de Albus se abrieron de par en par. El país de los vampiros. ¿Qué hacía esa chica allí? Espera. Quizás Harry también estaba allí. Aparentemente adivinando lo que preguntaría, Moody ya tenía más información. Le pedí a Ted que me ayudara a investigarlo y le dieron acceso a unas grabaciones, como él las llamó, en las que descubrimos que Harry, Hermione y Daphne abordaron un avión a Bulgaria recientemente, de hecho, el mismo día que informaron que Harry y Hermione habían desaparecido del castillo. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a buscarlos. Supongo que ya conseguiste esos rastreadores de Quirus Greengrass, ¿no? Alastor suspiró. Dumbledore realmente era impaciente a veces, especialmente cuando las cosas se desarrollaban de manera impredecible. Nos compró billetes de avión porque él también viene, a menos que creas que tu Fénix podría incendiarnos a todos sin afectar a ninguna protección internacional hasta Bulgaria. Fawkes aparentemente entendió la pregunta, ya que vio y salió volando del bolsillo de Dumbledore donde estaba durmiendo, aterrizó en el hombro del director y sacudió la cabeza. Albus solo pudo aceptar a regañadientes. Bien, no he estado en Bulgaria, y creo que Fawkes tampoco estuvo allí. Ni siquiera los Fénix pueden volar a un lugar que no han visitado. Mañana a las 4 de la mañana, Albus, no te quedes dormido. Los muggles son estrictos con esas cosas. Ah, y tienes que llegar al menos a las 3 de la mañana debido a varios controles en un aeropuerto muggle. Ted prometió recopilar la lista de reglas que debemos seguir, así como ejemplos de recuerdos de su primer vuelo en avión, y enviarlos en unas horas. Nos vemos entonces, amigo. Dumbledore solo pudo gemir. Era bien sabido que le gustaba dormir hasta tarde, que a menudo venía a desayunar a Hogwarts en el último minuto, y ahora tenía que lidiar con todo eso, pero conocía las montañas de papeleo que implicaba viajar con un traslador internacional, y aunque viajó un poco en su juventud, nunca había estado en Bulgaria.
El cielo nocturno estaba oscuro en el medio de la nada, o más precisamente, solo en un bosque mugle al azar que ningún mago en su sano juicio querría visitar, o siquiera adivinar que el señor oscuro de hecho estaba escondido allí. Y no solo se escondía, sino que trabajaba en magia ritual. Diversos ingredientes, recién robados de diversas fuentes, la mayoría de ladrones que ya hacían esas cosas. No porque Voldemort fuera un héroe, sino porque simplemente no quería llamar la atención por el momento. Al fin y al cabo, tenía un pez gordo que pescar. El caldero burbujeaba mientras vertía ingredientes raros y preciosos en su interior, así como algo del propio veneno de Nagini, su sangre, así como la suya propia, o más precisamente, el recipiente actual que poseía. El búho local, que no era de los mágicos, miraba estupefacto a la pequeña rata que mezclaba el caldero, con sus ojos rojos, brillando amenazadoramente en la oscuridad de la noche. El búho negó con la cabeza y decidió buscar su cena, en otro lugar. Voldemort dejó caer el palo largo que usaba para mezclar y examinó su mezcla. No era perfecta. Era difícil prepararla correctamente con un cuerpo tan falso. Consideró liberar su transformación animaga, pero, sorprendentemente, descubrió que un cuerpo tan pequeño era mucho más fácil de controlar, especialmente durante períodos más largos. Aún así, la poción parecía lo suficientemente buena, por lo que se encogió de hombros y tomó un sorbo, antes de soltar el cuerpo de Peter. Era un tipo especial de poción, una que afectaba más al alma que al cuerpo, por lo que su sombra ahora brillaba. Con unos pocos ingredientes diferentes podría haber creado un cuerpo temporal útil para revivir, pero esto fue suficiente para intentar revivir adecuadamente. Después de todo, uno de sus horcruxes, Nagini, estaba allí a su lado. Así que su sombra voló hacia su familiar y entró. Nagini era un horcrux viviente. Un horcrux perfecto, a diferencia del incompleto que era Potter, así que la fusión se desarrolló sin problemas. No necesitó luchar contra su alma remanente. Después de todo, era esencialmente su alma. Solo quedaba la personalidad de la serpiente original, sus recuerdos, así que la fusión se desarrolló sin contratiempos. Y cuando la pequeña rata temblorosa recuperó la conciencia, se encontró con su señor en todo su esplendor. Nagini se retorció y se transformó, no en su apariencia humana femenina que tanto le gustaba, sino en el cuerpo de Voldemort en su mejor momento, mientras la nueva criatura dejaba escapar un suspiro. Es una maravilla estar vivo de nuevo. Apretó las manos y sintió la piel, la mágica y resistente piel de la serpiente, tensarse alrededor de sus dedos, mientras sonreía y observaba la fina capa de líquido que quedaba en el caldero. Su reflejo le devolvió la sonrisa mientras examinaba su apariencia. Se veía, tal como lo recordaba. 10, no 20 años atrás, en su mejor momento. Bueno, salvo que sus pupilas ahora eran algo verticales y sus caninos más alargados. Sin duda influencia de la serpiente. Voldemort sonrió, le gustaba bastante este nuevo cuerpo suyo, muy superior al que obtuvo de la sangre de Harry. Bueno, ese simplemente tenía una resistencia al veneno un poco mejor, debido al veneno del basilisco, así como a la protección de Lily Potter. Aún así, el precio de esto fue la pérdida de un Horcrux, ¿o en serio? Entró en su mente y vio que Nagini todavía estaba allí, mientras que en su paisaje espiritual, los fragmentos de su alma se estaban recomponiendo lentamente. La creación de Horcruxes nunca fue permanente. Siempre asumió que revivir así dejaría un daño irreparable en el alma, pero parece que no es así. En el futuro podría volver a dividir su alma y crear otro Horcrux. Aún así, el señor oscuro tenía asuntos más importantes entre manos. Extendió la mano y, con un simple giro, la varita que Nagini había traído antes voló a su alcance. Con un simple movimiento del brazo, se vistió con su túnica. Otro movimiento atrajo a Colagusano, que temblaba, para deshacer su transformación animaga y acceder a la magia heredada de la marca Slytherin. Y un hechizo complejo después, el patrón que ya parecía un poco más brillante que antes, volvió a atenuarse a lo que era. Cambió la marca tenebrosa. Ahora ya no absorbería maná del entorno para reponerse, se desvanecería lentamente y desaparecería en un mes aproximadamente. Pero aún así, tenía tiempo de sobra para lograr sus objetivos, sin que ese traidor de Severus notara ninguna anormalidad. Ahora, el señor oscuro, elegante con sus túnicas, sonrió, antes de ponerse una capucha oscura, sin querer ser visto o reconocido, así como también cambiar de nuevo a su otra forma. La forma de mujer que Nagini solía adoptar. Y ahora sus pensamientos ya formularon su plan de cómo casar al mago más famoso de Gran Bretaña con vida, el director de Hogwarts, el mismísimo Albus Dumbledore. Y mientras el plan tomaba forma en su mente, sonrió y recordó dónde se encontraba exactamente la mansión Greendras, antes de desaparecer en una aparición. Sin hacer ruido.
sin mover la varita. Harry sintió un dolor agudo en su mente, un ataque mental, bastante fuerte, pero nada como los de Albus y Voldemort, así que lo reprimió por reflejo antes de abrir los ojos. Estaba en una especie de celda. Le dolía la cabeza, lo último que recordaba era encontrarse con ese extraño sospechoso que los había trasladado y probablemente la comida que comieron también estaba drogada, pues sintió algo en el estómago reaccionando al traslador de la mesa mientras desaparecían. Apartó sus pensamientos mientras abría mucho los ojos. Daphne. Hermione. ¿Dónde estaban? Mirando a su alrededor no podía ver a nadie cerca. Estaba en una celda, gruesos barrotes de metal lo mantenían encerrado, había un espejo dentro, pero no podía ver su propio reflejo. El chico frunció el ceño. Algo no cuadraba. Recordaba claramente un ataque mental. Pero ¿cómo era posible que no hubiera nadie allí? ¿Quién lo había atacado? Intentó sentir la magia dentro de él y envió un hechizo cortador a los barrotes, solo para que permanecieran en pie, sin ni siquiera un rasguño. Su maná ni siquiera le indicó que había golpeado algo, todo aquí era como, irreal. ¿Una especie de ilusión? Harry frunció el ceño e incluso sintió una especie de déjà vu. ¿Qué le estaba pasando? Cerró los ojos para concentrarse, cambió a su forma animaga y luego intentó salir en llamas de la celda que lo aprisionaba. No funcionó. Harry dudó de sus propios sentidos. Fue como si saliera de la celda en llamas, solo que la celda se movió con él, junto con todo el entorno. Y la sensación de déjà vu se intensificó. Intentó comprenderla, concentrarse en ella. Entonces su visión se volvió borrosa y pudo distinguir brevemente algunas siluetas. De hecho, estaba tendido en el suelo, junto con Daphne y Hermione, con algunas figuras oscuras parecidas a murciélagos encima de ellas, mordiendo y bebiendo su sangre. No dejes que se resista. Mientras las palabras se desvanecían, Harry estaba de vuelta en la celda. Un poderoso ataque mental intentó borrar solo unos minutos de sus últimos recuerdos, no parecía particularmente fuerte, pero voló a través de sus escudos como si no estuvieran allí. Presa del pánico, en el último momento, Harry arrojó la copia de sus recuerdos bajo la capa de invisibilidad que había guardado en la biblioteca de su mente, antes de que su visión se nublara. El niño sintió una presión cegadora en la sien al abrir los ojos. Estaba en una celda. Miró a su alrededor frunciendo el ceño, con una sensación de déjà vu por alguna razón inexplicable. Daphne y Hermione parecían inconscientes en la celda con él. Lo último que recordaba era que lo habían engañado y lo habían trasladado a algún lugar después de conocer a alguien. Frunció el ceño, ¿por qué sus recuerdos parecían dañados? Como si alguien lo hubiera olvidado. Entró en su mente para revisarlos, pero todo parecía bien. Entonces se dio cuenta de que la puerta bloqueada por una capa de invisibilidad se veía diferente a como la había dejado la última vez. ¿De verdad alguien había entrado en su mente? Pasó rápidamente y vio la copia de un libro de recuerdos que había descartado aquí la última vez, mientras los recuerdos regresaban a él. Claro. Estaba en una especie de ilusión. Necesitaba luchar, escapar. Daphne y Hermione estaban en peligro. Estaba seguro de que manipular la mente probablemente persistiría, independientemente del bucle temporal. Cerró los ojos para concentrarse mientras plumas negras comenzaban a brotar en su piel. Su concentración se rompió cuando sintió un suave toque en su piel. Abrió los ojos y vio a Daphne abrazándolo. Quédate aquí con nosotros, no nos dejes solos. La concentración de Harry se rompió cuando devolvió el abrazo y estaba a punto de advertir a su novia sobre el peligro, pero dudó porque sintió que algo estaba mal con ella. La doble de Daphne pareció sentir eso, cuando su cálido abrazo se convirtió en uno duro, como si estuviera atado por acero. Sus ojos revolotearon y Harry solo pudo desesperarse, ya que a diferencia de sus pupilas verdes a las que estaba acostumbrado, esta criatura tenía pupilas rojas, mientras una sonrisa seductora se extendía en su rostro, colmillos claramente demasiado largos para ser humanos, asomando. No debes resistirte. La criatura mordió el cuello de Harry a la velocidad del rayo mientras el niño sintió que sus ojos se cerraban nuevamente. Harry se sentía incómodo, cubierto de sudor frío, y con una fuerte sensación de déjà vu. Abrió los ojos de par en par al recordar cómo se sintió, fue como aquella vez que Voldemort intentó apoderarse de su alma. Podía sentir vagamente algo dentro de él luchando, ¿era su alma resistiéndose? Rápidamente miró a su alrededor y vio a Daphne y Hermione inconscientes, en la misma celda que él. Aún así, sentía que algo andaba mal, de alguna manera sabía que lo que veía era falso, por lo tanto se concentró en la sensación de su alma resistiéndose, cuando la deseó para luchar más fuerte, como si hiciera magia sin varita.
El sentido del alma se hizo más claro, ahora se sentía como su lucha contra Voldemort, esa vez no pudo resistirse, su alma solo luchaba por instinto, pero ahora, tenía un poco de control. Su voluntad fortaleciendo sus defensas, su mente ayudando al alma. Y contra lo que luchaba, en realidad era más débil que el Señor Oscuro. Harry se abrió paso a medida que sus sentidos se agudizaban. Ahora podía discernir vagamente algo atascado en su alma, así como otros seres que intentaban adherirse a ella. Pero se sentían más débiles que su propia alma. Mientras enfocaba su voluntad en el ser, sintió que se retiraban, y el que ya estaba en su alma se hizo añicos cuando sintió que el dolor en su cabeza desaparecía, de modo que lo que el libro significaba. Sin experiencia uno no puede simplemente aprender magia del alma, ahora libre de atacantes, abrió los ojos y finalmente vio la escena real. Estaba en un callejón oscuro, sin nadie dentro, excepto algunos murciélagos que huían en pánico, a través de edificios y hacia el horizonte. Juró que vio a Arthur parado a lo lejos en un edificio, dándole una sonrisa y un orgulloso asentimiento mientras el hombre miraba al niño y los murciélagos voladores, pero después de que Harry parpadeó, el amigable extraño que conoció hoy no estaba a la vista. Aunque esas criaturas parecidas a murciélagos, coincidía con la descripción de Strigoi que leyó en varios libros. Las dejó huir mientras observaba a las chicas inconscientes y verificaba su condición con varios hechizos que conocía, afortunadamente estaban bien. Con su recién despertado sentido del alma, como él lo llamaba, podía sentir sus almas cerca, eran algo más débiles que las suyas, estaban dañadas. Aún así, parecía que se recuperaban lentamente, así que lanzó algunos hechizos más y parecían estar sanos. La pérdida de sangre no parecía muy significativa. Les tocó los hombros y se apareció, de vuelta a la habitación del hotel. Se sentía muy agotado cuando los puso en las camas y fue a lavarse antes de irse a dormir también. Se detuvo frente al espejo del baño. Algo en su reflejo se sentía extraño. Después de mirarlo intensamente se dio cuenta que su cicatriz no estaba tan definida como antes. Entró en la biblioteca de su mente, buscando esa puerta que lo conectaba con la mente de Voldemort, una que usó varias veces con la ayuda del ritual de Dumbledore para explorar los recuerdos del Señor Oscuro en busca de secretos de su inmortalidad. Ya no estaba aquí. Al darse cuenta de que ahora era capaz de deshacerse del trozo de alma de Voldemort por sí mismo, el niño sonrió mientras se duchaba y se acostaba en la cama para dormir. Albus Dumbledore bostezaba mientras entraba con su atuendo informal de mugle a la sala de espera del aeropuerto. Olvidaba que pilotar un avión era tan complicado, siempre dependiendo de Fawkes, las apariciones o los trasladores internacionales, pero no quería perder tiempo con papeleo para eso, y por desgracia, ni él ni Fawkes visitaron Bulgaria. Pasó otra noche sin dormir preocupado por el chico. ¿Qué hacía allí? Sabía que ese país aún estaba gobernado por vampiros, algo bastante raro, ya que en la mayoría de los demás países los magos eran la especie dominante. Pero no podía pensar en ninguna forma en que alguno de ellos pudiera haber entrado al castillo, ni ninguna razón para que quisieran secuestrar a Harry y a otros dos estudiantes. Tampoco creía que Hermione o Daphne tuvieran alguna conexión con ellos. Vaya, no conocía a ninguna familia en Gran Bretaña que la tuviera. Albus se frotó las sienes para aliviar el dolor de cabeza antes de sentarse en la silla de la sala de espera, decidiendo dormitar un momento. Tras preparar una sencilla sala de protección a su alrededor, se quedó dormido rápidamente, esperando el vuelo. No mucho después de que Alastor y Quirrell llegaran a reunirse con él, ambos luciendo cansados, charlaron con un poco de té hasta que finalmente pudieron subir al avión. Dumbledore logró mantenerse despierto un par de horas más antes de sentir que sus párpados se volvían increíblemente pesados. De alguna manera, incluso en ese estado, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Estaba drogado? Pero revisó el té al llegar. Era un simple té verde azucarado. Quirrell, aparentemente leyendo sus pensamientos, se giró hacia él, con una sonrisa extendiéndose en su rostro, una sonrisa familiar, una que no había visto en una década. Una que no le pertenecía. La vejez sí que es un lastre para la mente, Albus. Olvidaste comprobar la composición de la taza, ¿verdad? ¿Y si alguna sustancia se derritiera en tu bebida minutos después de comprobar si estaba adulterada? Con horror, Dumbledore intentó levantar la mano para sacar su varita de su funda, pero lo que le dieron no solo lo dejó somnoliento, sino que su cuerpo se volvió lento, su mente se retorció y finalmente cayó en un sueño profundo e involuntario. Quirrell sonrió mientras aplastaba otro caramelo escondido en su boca para beber otra dosis de multijugos. Los efectos comenzaban a desaparecer, por lo que sus ojos volvieron al mismo tono de verde que solían tener los Greengrasses. No quería causar un alboroto.
Después de todo, por fin había conseguido su premio. Su corazón latía con fuerza, emocionado por todos esos recuerdos que pronto obtendría. Después de todo, en el mundo mágico, el conocimiento era poder en manos de los talentosos. Asintió con la cabeza hacia Alastor, o mejor dicho, con la gusano, su fiel seguridad que debía estar alerta, por si acaso. Uno debe tener cuidado en tales casos, antes de apoyarse también en su silla, preparándose para fingir estar dormido, pero su varita asomó por su manga mientras miraba fijamente el rostro dormido de Dumbledore y murmuró en silencio. Legeremancia. No te metas con giratiempos capítulo 36. Encuentro, un fanfic de Harry Potter. Cuando el avión aterrizó, todos los pasajeros desembarcaron y el dormido Albus fue llevado por sus amigos. Alastor y Quirrell. Sí, Voldemort podría haberse deshecho del cuerpo en pleno vuelo, incluso estrellar el avión para librarse de esos molestos mugles y desaparecer. Pero eso solía llamar la atención, y quería mantener su regreso en secreto, por ahora. Sí, toda esa gente, incluso Albus, no importaba realmente, ya que no estaban en el bucle temporal. Se reiniciarían, se restaurarían. Los únicos que importaban eran él, Harry Potter y sus compañeros, que de alguna manera también habían entrado en el bucle. Voldemort apenas pudo reprimir una sonrisa. Los recuerdos de Dumbledore, toda su vida, experiencias y conocimientos, todo estaba guardado de forma segura en la biblioteca de su mente. Y, calculando en lo que leyó sobre bucles temporales en los datos que encontraron en el Ministerio de Magia, la memoria se preservaría a través de los bucles temporales, para que pudiera clasificar los fragmentos útiles más tarde y aprenderlos y digerirlos con tranquilidad. Ahora tenía una tarea más importante entre manos. Tras copiar los recuerdos, notó que su paisaje parecía mental un poco extraño. Tras caminar un rato, vio que la puerta, el vínculo con Harry Potter, ya no estaba, lo que le hizo comprender que el chico había aprendido lo suficiente sobre magia de almas como para deshacerse del fragmento de alma que llevaba adherido. No sabía cuánto tiempo le quedaba en la iteración actual. Francamente, estaba un poco temeroso por sus otros horrocruxes. Si Harry se escapaba del bucle habiéndose deshecho de ellos, sería muy indeseable. Pero estaba bastante seguro de que el chico intentaría derribarlo en un entorno seguro, que era el bucle temporal, primero, antes de terminarlo de verdad, si es que sabía cómo, especialmente mientras no fuera consciente de su inclusión en el bucle temporal. Así que no tenía prisa. Antes de subir al avión, de hecho, comprobó la ubicación de algunos de sus horrocruxes y dedujo que el anillo y el relicario todavía estaban seguros en sus lugares, ya que las protecciones que los protegidos todavía estaban intactas, sin alteraciones. Y Colagusano confirmó que la diadema seguía en Hogwarts. La única duda que tenía era la de Gringotts. Entrar en la bóveda de Bellatrix sin que lo descubrieran llevaba mucho tiempo, sin mencionar la dificultad de que los duendes no se dieran cuenta de la entrada. Quedarse unas cuantas vueltas para planificar una rápida toma de control de Gran Bretaña y volver al poder no parecía una mala idea, pero lo más importante era que necesitaba neutralizar a Harry Potter y sus amigos. Dado que los recuerdos se transmiten entre bucles, el daño mental también persistiría. Por lo tanto, Voldemort planeaba modificar los recuerdos de los demás bucles temporales y convertirlos en sus secuaces, siempre y cuando lograra capturarlos, claro, o simplemente obliviarlos por completo, para que olvidaran detalles importantes como la ubicación de sus horrocruxes, incluso la definición de lo que era un horrocrux. Solo necesitaba ser más cuidadoso con Potter para no terminar el fenómeno de los bucles temporales prematuramente. Claro que prefería conseguir nuevos esbirros. Tras haber estado al tanto quién sabe cuánto tiempo, sería útil con todo ese conocimiento. Planear su regreso también era más fácil con al menos otra persona en su equipo. Así que Voldemort dejó el cuerpo de Dumbledore aturdido en una habitación de hotel, rodeado de unas protecciones improvisadas. Estaba seguro de que el anciano seguiría en coma unos días más, pero aún así, más le valía estar atento por si ocurría algo inesperado. Consideró deshacerse de él, ahora que estaba lejos de la vista del público. Podía hacerlo y nadie descubriría quién había cometido el crimen. Pero dudó, existían varias protecciones que se extinguían con la muerte de su creador. Diversos encantamientos para comprobar si alguien más vivía, juramentos inquebrantables, incluso si, en teoría, pudiera explorar la mente de Albus y descubrir si él mismo había lanzado algo así, uno nunca podía estar seguro de asuntos como este. Dumbledore tenía un pensadero. Era posible que borrara por completo esos recuerdos de su mente para tal situación. El señor oscuro dejó el asunto de lado, luego recuperó una carta mágicamente encantada, una de las pocas posesiones de Quirrell que realmente se preocupó de llevar consigo, luego verificó la ubicación de la niña y sonrió.
Estar más cerca hizo que la ubicación se mostrara con mayor precisión, así que se vistió como Kirus una vez más, tomó algunos caramelos multijugos solidificados más hechos con los cabellos del hombre, solidificar la poción en realidad hizo que se mantuviera utilizable por más tiempo, por lo que aún podía usarlos durante unos días más antes de necesitar un nuevo cabello para el siguiente lote, si alguna vez lo necesitaba. Y entonces el señor oscuro partió, solo, hacia la noche. Claro, aunque el lugar indicado estaba cerca para los estándares mágicos, Voldemort, de hecho, no viajaba mucho por este país, así que tuvo que tomar un autobús a otra ciudad y luego caminar un poco. El señor oscuro suspiró al recordar que tampoco había autobuses de caballeros en este país, por un breve momento contempló usar transporte Muggle, pero al final, cualquier cosa que no fueran aviones era simplemente, demasiado lento, así que decidió adoptar otro enfoque mágico. Comenzó a flotar lentamente hacia arriba, antes de agitar su varita para aplicar varios conjuntos de encantamientos. Uno reductor de la resistencia del aire, un escudo para protegerse de la fricción del aire, un encantamiento de desilusión lo suficientemente fuerte como para no quedar atrapado en ninguno de los nuevos dispositivos muggles, así como un encantamiento para evitar a los muggles, un encantamiento repelente de pájaros e insectos y varios otros hechizos para facilitar su viaje, antes de desvanecerse y desaparecer en la noche. En su cabeza, se estaba formulando una carta, cuidadosamente, extrayendo rasgos de un hombre conocido como Kirus Greengras y tratando de armar una carta convincente para su querida hija Daphne. Daphne bostezó mientras estiraba las manos, ya siendo medio despierta en la cama. De repente se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo ni cuándo se había dormido anoche. Solo recordaba haber tenido una cita con Harry y luego haber charlado con un desconocido sospechoso. Ah. La chica abrió mucho los ojos mientras miraba a su alrededor, sacando la varita de la funda sin varita, pero no había secuestradores ni enemigos a la vista. Estaba de vuelta en su habitación de hotel, y su novio parecía haber notado ya su despertar, a juzgar por su sonrisa. Buenos días, dormilona. Harry se dejó caer al otro lado de la cama mientras extendía la mano y le daba un beso de buenos días. Lo que siguió fue una larga charla sobre lo que había sucedido, que fue interrumpida a mitad de camino cuando Hermione también despertó, luego los tres discutieron todos los eventos que ocurrieron la noche anterior. Entonces, en lugar de preocuparse por su bienestar o asustarse, la chica simplemente abrazó a Harry Potter con fuerza. Tu cicatriz. Por fin sabes cómo deshacerte de ese trozo de alma de forma segura. ¿No significa esto que ya no tenemos que preocuparnos por Voldemort? ¿No podemos dejar que Dumbledore se encargue de él ahora? Harry sonrió, pero negó con la cabeza. No podemos estar seguros de que el director pueda derrotar al señor oscuro él solo. Nunca se han enfrentado antes, ¿quién sabe qué pasaría? Pero sí, ahora tenemos un dolor de cabeza menos del que preocuparnos. Después de charlar un poco más y disfrutar de un abundante desayuno tipo buffet libre en la planta baja, el trío preparó su equipaje, planeando viajar a algunas ciudades cercanas al mar para poder ir a la playa a relajarse. Habiendo aprendido a qué venían, no había muchas razones para seguir cazando en las comunidades mágicas locales. Ahora era un buen momento para relajarse. Mientras empaquetaba rápidamente las pocas cosas que tenían, Daphne notó una nueva entrada en su carta mágicamente encantada. Una forma de comunicarse con Kirus. Gruñó mientras seguía leyendo, pero pronto su rostro se transformó en una mueca. Había algo extraño en esta carta. El estilo de escritura era el de su padre, sin duda. Lo mismo ocurría con la caligrafía, típica de Kirus, bueno, quizás un poco apresurada, más parecida a la de sus cartas comerciales oficiales. Solía dedicar más tiempo a escribir con más cuidado para sus hijas, a menos que realmente no tuviera tiempo. Con ella huyendo de casa era improbable que priorizara eso sobre sus negocios y ¿por qué no tendría tiempo? Tendría que esperar un rato en el aeropuerto a menos que consiguiera un traslador rápidamente a través de sus contactos. ¿O le habría pasado algo a Astoria? Daphne suspiró al darse cuenta de que de verdad quería ver a su padre. Si su repentina huida a otro país le sucedía algo a Tori, tendría que asegurarse de que no sucediera así, ¿no? Cuando finalmente escaparan del bucle temporal. Ella discutió esto con Harry y Hermione y decidieron ir todos juntos a la reunión antes de abandonar la ciudad. Después de todo, la carta también invitaba a sus amigos. Fawkes era un pájaro muy inteligente, si se pudiera clasificar a una criatura mística mágica, el Fénix, simplemente como un pájaro. No vivió mucho tiempo, simplemente porque necesitaba morir y renacer de vez en cuando, pero su memoria permaneció igual.
Tenía sentimientos cariñosos por su director, con quien se había vinculado hacía algunos renacimientos atrás, pero desde hacía bastante tiempo, podía sentir que algo no estaba bien. El vínculo familiar que compartía con Albus, todavía estaba allí, pero el anciano no respondía, no enviaba ningún sentimiento o pensamiento hacia él, lo que era especialmente extraño, y el último sentimiento que sintió del anciano fue una gran conmoción y sorpresa, y eso fue después de que salió a viajar con esa caja de hierro que los muggles llamaban un avión. Al propio Fawkes no le gustaban los aviones. Ningún avión permitía mascotas voladoras a bordo, y mucho menos la molestia de hacerse pasar por un pájaro normal, así que optó por saltarse este viaje, pero quizás fue un error. ¿Le pasó algo al querido Albus? Con tantas preocupaciones multiplicándose con el tiempo, sin recibir respuesta alguna del viejo director, Fawkes decidió ir a ver cómo estaba. Sí, aunque un fénix podía volar a cualquier lugar donde hubiera estado, decirlo era un poco engañoso, ya que, a diferencia de la aparición de un mago, la definición de haber estado era más imprecisa. Por ejemplo, podía volar al hombro de Dumbledore, simplemente porque llevaba allí bastante tiempo y conocía el lugar a la perfección. Y con solo pensarlo, el fénix sintió que las llamas familiares lo consumían. No le gustaba mucho que lo consumieran, pues le recordaba mucho a sus constantes renacimientos, que eran francamente molestos. Ser un polluelo sin poder volar lo hacía sentir muy débil. Y momentos después, Fawkes ardió en todo el mundo. Ni una sola protección se activó, ni en ningún país del camino, ni las complejas protecciones que Voldemort instaló para mantener al director en coma y bajo vigilancia constante. El fénix solo podía contemplar las protecciones con desdén. Jamás podrían atrapar un fénix. Diablos, ni siquiera podían detectarlos. Los magos seguían atrasados en sus antiguas costumbres. Incluso las apariciones inspiradas por la capacidad de los de su especie para quemarse funcionaban con principios completamente diferentes. Si bien aparecerse era como meterse dentro de un tubo muy delgado, mientras se viaja a gran velocidad hacia el destino, como lo habían expresado algunos magos, las llamas trabajaban en una dimensión completamente diferente, una que los magos jamás podrían entender. Fawkes sacudió la cabeza para despejarla de la charla inútil en su mente mientras observaba sus alrededores mientras las llamas a su alrededor se disipaban, luego sus ojos se abrieron. Su compañero, Albus Dumbledore, estaba inconsciente, aparentemente bajo algún hechizo hostil o tal vez incluso envenenado. El fénix no dudó. Examinó las protecciones a su alrededor, las cuales comprendía bastante bien. La magia se basaba en la intención. Incluso sin comprender los garabatos que los magos llamaban runas, la intención era evidente para una criatura mágica mística. Mientras que la magia en la habitación monitoreaba a las personas que entraban y salían, así como cualquier hechizo lanzado en el interior, la protección en la cama impedía que el director se despertara. Sin embargo, no había protecciones para notificar casos absurdos como Albus Dumbledore recuperándose de lo que sea que haya inducido su inconsciencia con la ayuda de algunas lágrimas de fénix. Fawkes gorjeó con aire de suficiencia al hacerlo. Los magos siempre se olvidaban de la imposibilidad de rastrear a los fénix. O quizás no esperaba que hubiera un fénix aquí. Fawkes exprimió algunas lágrimas y las dejó caer sobre su compañero, iniciando el proceso de curación y desintoxicación. Entonces reflexionó, nunca le mencionó al director que podía enfurecerse con la gente con la que había estado, tal vez el atacante de Dumbledore no lo sabía mejor. Las lágrimas de Fénix eran absurdamente potentes. Solo unos minutos después, los párpados de Albus se crisparon cuando abrió los ojos poco después, y momentos después volvieron a enfocarse. Sus ojos parpadearon al ver el maná penetrar en sus iris, el truco que usaban los magos para ver las protecciones. Minutos después, pareció comprender la historia completa. Así que me dejó con vida solo para mantener el factor sorpresa, claro, en caso de mi muerte, tú lo sabrías, mi querido Fawkes, y quizá mi hermano también si revisar a la protección que le dejé. Entonces sus ojos se abrieron de par en par al recordar por qué había venido a Bulgaria en primer lugar. Claro. La profecía. Daphne Greengrass está con Harry. Voldemort debe estar planeando encargarse del chico aquí y ahora. Fawkes. Debes advertirle a Harry. El Fénix bajó la cabeza mientras la sacudía con una mirada triste, enviando sus pensamientos del asunto a su compañero. No pudo acercarse al muchacho. Lo encontró brevemente, pero no tuvo una fuerte impresión de su cuerpo aún en crecimiento. Por lo tanto, no le era de extrañar que se acercara allí. Si hubiera podido hacerlo, por supuesto habría ayudado en la búsqueda. Dumbledore suspiró y cerró los ojos para concentrarse.
Había otro fénix que podía enviar, uno que encontraría al chico, estuviera donde estuviera. Quizás fue una tontería no usarlo antes. Aunque no podía rastrear al chico con él, intercambiar mensajes era posible. Fue uno de los hechizos que modificó para usarlos durante la guerra con Grindelwald. Se concentró en la alegría de que su familiar lo encontrara, sin pensar en las consecuencias de lanzar un hechizo en ese lugar tan protegido. Solo en los resultados que buscaba. Después de todo, según la profecía, Harry era quien se haría cargo de Voldemort, no él. Su gran pelea ya había terminado, Grindelwald estaba en prisión, solo necesitaba allanar el camino para que el chico tuviera éxito. Como no tenía varita, incluso susurró el hechizo, ya que era bastante complejo hacerlo sin varita, incluso para él. Expecto Patronum. Al final, el trío decidió reunirse con Quirrus. Daphne no podía dejar de pensar que algo le sucedería a su familia, con o sin bucle temporal. ¿Y si la situación se repetía después de que rompieran el bucle temporal? La carta de su padre fue apresurada, tan impropio de él cuando escribía a familiares, a menos que fuera realmente urgente. No tardaron mucho en llegar al lugar de la reunión, una cafetería en la misma ciudad donde se alojaban. Y justo antes de cruzar la calle, ya vieron a Quirrus saludándolos, esperando afuera bajo una sombrilla y disfrutando de su comida. Parecía que ya había platos preparados con comida humeante, esperándolos. Daphne. Me preocupaste muchísimo. Quirrus abrazó a su hija y señaló la mesa llena de comida y bocadillos para sus acompañantes. ¿Podrían tus amigos ponerse cómodos y comer mientras charlamos a solas? Su tono se volvió más serio. Creo que primero debemos hablar en privado. Daphne asintió, pues ya lo esperaba, pero aún así, estaba algo confundida. Su padre estaba allí, ¿cómo era posible que no sintiera la calidez y el cariño de ese abrazo? Harry y Hermione le agradecieron la oferta y se sentaron bajo la sombrilla mientras Quirrus conducía a la chica rubia a una sala privada del café. Entonces, de repente, se detuvo cuando sus ojos se abrieron en shock por un momento e hizo una mueca, maldiciendo a Dumbledore en su mente. Sus barreras en la otra ciudad simplemente colapsaron, mientras que sí, debido a la prisa que pasó preparándolas, incluso magos una décima parte tan decentes como el actual director de Hogwarts podrían derribarlas. No, su sorpresa provino del hecho de que el anciano aparentemente recuperó la conciencia tan rápido e incluso se lucidó lo suficiente como para hacer magia sin varita. Daphne no se perdió el momento en que el rostro de su padre adoptó una expresión desconocida. De repente, recordó la carta apresurada y la falta de calidez del abrazo. Una sospecha la invadió. ¿Y si no era su padre? Su varita estaba en su mano unos momentos después y logró bloquear una maldición sin varita que se dirigía hacia ella desde Quirrus, quien ahora tenía una sonrisa en su rostro, dándose cuenta de que su disfraz había sido visto a través, o tal vez nunca tuvo la intención de conservarlo ya que ya logró separar a la niña del grupo. Pareció apretar algo en su boca mientras su apariencia comenzó a cambiar, mientras los ojos de la niña solo podían abrirse aún más con horror cuando se dio cuenta de quién era realmente. Siempre fue muy problemático hacerse pasar por familiares. Dumbledore era más fácil de engañar, ya que no conocía tan bien a Quirrus, pero quizás debería felicitarte de todos modos. Como compañero Slytherin, lograste bloquear mi ataque, sin importar si la sorpresa se arruinó. ¿Qué le has hecho a mi padre? La sorpresa y el asombro de Daphne se transformaron en ira mientras le gritaba al señor oscuro con un tono gélido, lo suficientemente alto como para que Harry y Hermione la oyeran desde afuera, pero al señor oscuro no le importó. Quizás estaba protegido contra el sonido. Daphne lanzaba rápidamente los diversos hechizos defensivos que conocía, levitando muebles a su alrededor y concentrándose más en sus escudos de oclumancia. De repente, se arrepintió de no haber dedicado más tiempo a los duelos, dejándoselo a Harry y concentrándose en las pociones. A Voldemort aparentemente no le importó el ruido, e incluso pareció ligeramente complacido mientras interceptaba sus hechizos para notificar al niño y cancelaba expertamente todos los escudos que ella había colocado antes de que un estupor la golpeara directo en el pecho y la varita de la niña cayera al suelo. El señor oscuro negó con la cabeza. Impresionante para ser estudiante de Hogwarts, habrías sido una buena mortífaga, muchacha, si no te hubieras aliado con Potter, pareció reflexionar. Quizás aún lo seas. La miró a los ojos y comenzó a destrozar sus escudos de oclumancia con fuerza bruta, mientras la chica gemía de dolor. Eran escudos mentales impresionantes para una estudiante, pero no al nivel de Severus, Dumbledore, él mismo o Potter. Y en ese momento la pared del café tembló y se derrumbó cuando el chico de cabello negro entró en escena, un Patronus familiar en forma de fénix ya se estaba disipando cerca.
Voldemort maldijo a Dumbledore una vez más mientras se giraba para encarar a Harry Potter. A diferencia de la chica Greengrass que ya había capturado, él era un oponente más digno. De hecho, lo suficientemente bueno como para herirlo mortalmente si no tenía cuidado. Quizás simplemente le faltaba experiencia en duelos a muerte. Libérala. Gritó Harry mientras apuntaba con su varita a Voldemort. Su magia, en estado de agitación, se filtró de su cuerpo, animando los muebles cercanos para intentar alcanzar, proteger y poner a salvo a su amada. Voldemort solo se burló en respuesta mientras él también hacía que su maná se encendiera y contrarrestara el del chico, manteniendo a la chica en su agarre, mientras seguía buscando una oportunidad para usar las artes mentales en ella, incluso en medio del duelo, con Potter ya aquí, tal vez sería mejor simplemente obliviar a la chica, dejar que el lado de su oponente perdiera un viajero del tiempo, pero tal vez también era útil como moneda de cambio. ¿Y si no lo hago? No tienes ninguna ventaja sobre mí, Potter. Aunque podría borrar del mapa a tu preciosa Greengrass en cuestión de segundos, ni siquiera el bucle temporal salvaría sus recuerdos, ¿verdad? La varita de Harry tembló mientras su expresión se distorsionaba al darse cuenta de que el señor oscuro probablemente tenía razón, así como las implicaciones de esas palabras. Esto no fue un horrible aleteo de mariposa por escapar de la escuela, él estaba dentro. El señor oscuro era parte del círculo ahora. El duelo continuó, pero una vez más, el señor oscuro tenía la ventaja. No necesitó hacer mucho, pues contaba con un escudo de carne perfecto. Harry ni siquiera le apuntó demasiado, al menos con los hechizos más dañinos, pero sí interrumpió todos sus intentos de obliviar a la chica. El señor oscuro parecía frustrado. Podría matar a la chica fácilmente, pero eso solo reiniciaría el bucle, y obliviarla le llevaba un tiempo precioso. Sus escudos mentales, aunque no perfectos, eran lo suficientemente decentes como para retrasarlo lo suficiente como para que Potter detuviera sus intentos. Voldemort no tenía muchas esperanzas de que Colagusano pudiera sujetar a esa otra chica, ese secuaz suyo era simplemente demasiado débil, y controlarlo a mitad del duelo era demasiado problemático, pero aún tenía otra carta que podía jugar. Después de todo, era un Slytherin, su enemistad con el chico ya no era tan grande como antes, sus Horcruxes reaparecieron intactos en este bucle, así que no hubo daños reales, y la profecía no era lo que él pensaba que era. ¿Qué tal un trato, Potter? Te unirás a mi bando, y dejaré ir a la chica. De hecho, dejaré que tus dos compañeros estén a salvo incluso cuando recupere el poder. Ellos también podrían unirse a mi bando. La profecía se cumplió por sí sola. No tiene por qué ser sobre nosotros. Quizás algún par de magos la cumplirían siglos después. Harry estaba rezando para que Hermione se diera prisa mientras se defendía frenéticamente de los ataques. No solo tenía que desviarlos de sí mismo, también tenía que evitar que sus propios hechizos, o los que reflejaba del señor oscuro, no se desviaran hacia su novia, además de estar atento para interrumpir cualquier ataque mental hacia él o hacia ella. Las palabras de Voldemort parecieron distraerlo por un momento, solo debido a que el señor oscuro disminuyó el ritmo de sus ataques, el chico siguió resistiendo. ¿Profecía? ¿Qué quieres decir? Y aunque estuviera de acuerdo, ¿cómo podría confiar en tus palabras? El señor oscuro simplemente rió entre dientes, algo divertido de que Harry Potter no estuviera al tanto de la profecía sobre él. Después de todo, causó la muerte de sus padres, lo convirtió en un objetivo, pero no estaba dispuesto a darle información gratuita a su oponente. No puedes. Ambos sabemos que los juramentos mágicos probablemente se reiniciarían con el bucle, y no estamos en condiciones de hacer uno. En realidad, solo los recuerdos permanecen intactos y solo para nosotros, ¿no es interesante? Pero déjame asegurarte que te veo como una amenaza mayor que las chicas. También veo tu potencial. Si las tuviera a ambas indefensas ante mí, por supuesto, priorizaría manipular tu mente. Podrías ser mi mayor aliada. Después de todo, una parte de mí entrecerró la mirada, estaba en tu frente, pero se restaurará cuando el bucle se reinicie. Piensa en todas las grandes cosas que podríamos hacer juntos para cambiar Gran Bretaña por el bien común. Y mientras la oferta del señor oscuro continuaba flotando en el aire en silencio, los relojes aparecieron una vez más en todas sus visiones. La sonrisa burlona de Voldemort, que se abría lentamente, parecía sugerir que sí esperaba que algo así sucediera. Después de todo, otra bucle temporal, Hermione, estaba desaparecida en ese lugar. Y sí, incluso con su entrenamiento mágico adicional, Colagusano, era así de mala en los duelos. Además, la chica solo necesitaba compartir el recuerdo con alguien al azar para que se reiniciara. Era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera.
Voldemort maldijo después de que los eventos del bucle terminaran de pasar por sus ojos y ya no necesitara mantener la cara impasible. Estaba tan cerca. Ese Greengras estaba a punto de convertirse en su secuaz. Entonces habría sido cuestión de tiempo convertir a los otros dos, y ahora su factor sorpresa se había esfumado. Maldito Dumbledore. No supo cómo, pero logró despertar a pesar de la fuerte medicación y enviar un Patronus fuera de las barreras. Aún así, pronto se calmó. No era tan malo. Sí, no logró olvidar a Harry y sus compañeros, no logró convencerlos. Pero al menos había logrado su otro objetivo. Volvió a su mente y sonrió. Una copia de los recuerdos de Albus Dumbledore aún estaba en su biblioteca. Echando un vistazo a su alrededor, vio que la puerta que lo conectaba con el chico también había vuelto. Sintió curiosidad por su alma o lo que quedaba de ella ahora y la comparó con antes. Y sí, Nagini ya no estaba fusionada con él. Su mirada se detuvo en la puerta que conducía a la mente de Harry. La conexión era demasiado débil para lanzar un ataque mental adecuado, quizás solo uno débil, para fastidiar y molestar al chico. Pero, ¿valió la pena? Recordó los escudos de oclumancia del chico, y eran sorprendentemente buenos. Dudaba que pudiera atravesarlos para causarle un verdadero dolor de cabeza con tales limitaciones, y mucho menos con su forma debilitada. Mientras pensaba, la puerta simplemente desapareció unos minutos después, como si nunca hubiera estado allí antes, lo que significa que Harry, una vez más, se deshizo con éxito de la pieza del alma en su cicatriz. Voldemort ni siquiera frunció el ceño. Observó con calma que el último bucle no parecía haber sido casualidad. Harry Potter ya conocía, al menos lo básico, la magia de las almas, pero aún así, tenía otros planes, y además, tras modificar los recuerdos del chico, Harry ya no sería su enemigo. El chico tenía un talento innegable, y Voldemort no deseaba realmente matar una parte de sí mismo. Sí, completaría el proceso que comenzó accidentalmente hacía tantos años. Harry Potter sería su próximo Horrocrux. En cuanto a esas chicas del lado de Potter, francamente, no le importaban mucho. Tal vez no habían estado en el circuito por tanto tiempo, o tal vez se centraban en otras cosas. No eran tan dignas de preservar. Tal vez era más simple simplemente obliviarlas para tener un acceso más fácil a Potter, especialmente ahora que su elemento sorpresa se había ido, para que los reinicios como la última vez no sucedieran. Pero por ahora el señor oscuro no tenía cuerpo real. No tenía forma real. Era solo una sombra. Una sombra de su gloria pasada y aunque se le ocurriera intentar recuperar un cuerpo más rápido que esperar a que llegara Colagusano, no tenía forma de entrar en Hogwarts rápidamente, incluso si tuviera un cuerpo el castillo había estado tan protegido durante siglos que dudaba que incluso Dumbledore conociera todas sus protecciones y secretos. Así que decidió quedarse donde estaba y revisar los recuerdos del director. Sería divertido ampliar sus conocimientos sobre hechizos, rituales y demás magia que el anciano dominaba. Y quién sabe, quizá descubriera datos interesantes sobre Hogwarts. Entonces, su sombra en el paisaje mental se filtró en la copia de los recuerdos del director y rápidamente comenzó a organizar y seleccionar qué leer y absorber. Ciertamente no se concentraría en la vida cotidiana del director. Solo la magia merecía su atención. Harry Potter suspiró mientras se sentaba en el suelo con Hermione, los restos de dementores se disipaban o huían, mientras el dúo esperaba que llegara Daphne. El niño se tomó un momento para sumergirse en su alma y eliminar ese fragmento del señor oscuro antes de abrir los ojos solo unos minutos después para mirar el castillo al otro lado del lago. ¿Quién habría pensado que Voldemort también se enteraría? Todo esto es culpa mía. Si tan solo no hubiera perdido ese duelo con él. Hermione negó con la cabeza. No es tu culpa, Harry, él simplemente es un gran mago, malvado sí, pero incluso Dumbledore lo llamó grande y talentoso. La muchacha estaba ocupada colocando hechizos en el giratiempo. Cuando Daphne se unió a ellos, el dispositivo ya estaba reparado nuevamente. La niña suspiró mientras lo examinaba. Pensé que todo iba bien, que habíamos aprendido a lidiar con el señor oscuro y que aún teníamos tiempo, pero incluso mi predicción falló. No nos quedan ni 3 meses, ni 2. Por el estado actual, yo diría que nos queda como máximo un mes antes de que el giratiempo se rompa de verdad. Considerando errores anteriores, diría que incluso podría ocurrir en 1 o 2 semanas, independientemente de lo que digan los hechizos. Pasó un minuto de silencio. Nadie tenía ganas de hablar, aún asimilando que Voldemort formaba parte del bucle. Alguien como ellos, atrapado en el tiempo, pero como recién llegado, claramente consciente de algunas, si no todas, las reglas de los bucles temporales que conocían. Tal vez asaltó el propio ministerio.
Sí, un hombre así era capaz de semejante hazaña. Harry finalmente gimió y rompió el silencio. Maldita sea. Aún así, si viajar en el tiempo nos sitúa antes de que estuviéramos al tanto, es decir, antes de que Voldemort también estuviera involucrado, ¿no? Deberíamos intentar volver atrás y ocuparnos de sus horrocruxes lo antes posible. No sabemos qué pasaría si viajáramos al pasado, Harry. Esto podría resolver nuestro problema del bucle temporal, pero que Voldemort se diera cuenta de repente del bucle, ¿no causaría una paradoja como que tú también te vieras a ti mismo? Harry Potter sonrió mientras reflexionaba sobre las palabras de Hermione. ¿Estaríamos fuera? ¿A quién le importa si el señor oscuro se queda? Si eliminamos todos los horrocruxes, ¿no sería solo una sombra, incluso si escapa del bucle? Además, con él mismo como la fuente, la única forma de que pudiera irse sería obliviarse a sí mismo. Pero, simplemente no podemos destruir todos los horrocruxes en solo 2 horas. Además de prepararte un escenario para que no te veas, Harry. Daphne puso los ojos en blanco al ver a la chica de pelo tupido. Sabemos dónde están la mayoría. Harry se deshizo del que tenía en la cicatriz en cuestión de minutos. Estoy segura de que, al menos en teoría, es factible, siempre que localicemos la serpiente. El chico asintió con una leve sonrisa burlona. Cuando Voldemort intentó apoderarse de mi alma, no fue solo él quien recibió recuerdos fragmentados, yo también vi fragmentos, no estoy seguro de dónde exactamente, pero Nagini debería estar en un bosque específico de Albany al principio del bucle. Dedicaron más tiempo a pulir los detalles de cómo practicar, así como a cómo actuarían al intentar retroceder en el tiempo antes de que el bucle siquiera comenzara. La discusión duró un rato, así que la continuaron en la sala de requisitos y no pudieron comenzar su práctica hasta el día siguiente. Un brillo brilló en los ojos del señor oscuro mientras disfrutaba aprendiendo otro hechizo raro que el director conocía. Protego diabólica. Ese sí que era un hechizo raro, usado por última vez a sabiendas por Grindelwald, pero ¿quién iba a saberlo? El anterior y famoso señor oscuro era amante de Albus Dumbledore. Voldemort negó con la cabeza, afortunadamente habiendo borrado algunas visiones perturbadoras que encontró en los recuerdos. Aún así, era un tesoro de hechizos. Protego diabólica sin duda le sería muy útil para su regreso. Podría eliminar a cualquier otro traidor potencial como Severus. El señor oscuro intentó volver a ver a Nagini. Era una especie de hábito adquirido desde que la asesinaron hacía unos bucles. Al ser el único horrocrux con el que podía contactar, aunque con fuertes limitaciones de vínculo familiar, era algo que hacía de vez en cuando, tras procesar algunos recuerdos de Dumbledore. Pero esta vez sus ojos se abrieron. La conexión, era increíblemente débil. Rápidamente sintió sus ataduras al reino mortal, teniendo un mal presentimiento. Si Potter supiera cómo terminar el bucle, el niño podría jugar a ser un mártir, obtener todos sus horrocruxes, o podría deshacerse de todos ellos por su cuenta y terminar el bucle obliviándose a sí mismo. Se agitó aún más al descubrir que solo quedaban 2 ataduras. El señor oscuro ya no podía dudar. Soltó su forma de sombra y luchó contra la sensación de su mísera alma, o lo que quedaba de ella, intentando tirar en diferentes direcciones. Al principio dudó, temiendo destrozar su alma y sus recuerdos, pero como solo había 2, se atrevió a intentarlo. Incluso estaba aprendiendo a diferenciarlos y a guiar su alma hacia la atracción más fuerte, pues, por desgracia, Nagini probablemente ya estaba exhalando su último aliento. Después de un doloroso, pero corto viaje a través del país, Tom Riddle, o más bien su alma o lo que quedaba de ella, estaba en Gringotts, y se fusionó con la copa de Hufflepuff, el único horrocrux que quedaba, ya que desafortunadamente notó en pleno vuelo que la pieza del alma que estaba con Nagini, se atenuó y se extinguió. Voldemort sintió su nuevo cuerpo, que estaba algo rígido, aún brillando metálico como si hubiera sido moldeado de una copa que una vez albergó una parte de su alma. Por supuesto, un resurgimiento como este era inferior a preparaciones cuidadosas que utilizaban pociones especialmente elaboradas y rituales para ayudar. Sin perder más tiempo, echó un vistazo a su alrededor. Una vez le había confiado este horrocrux a Bellatrix Lestrange para que lo ocultara y mantuviera a salvo lo mejor que pudiera, y lo puso en Gringotts, nada menos. Reconoció el escudo de los Lestrange en algunas decoraciones de las paredes y grabados en los muebles. No es sorprendente que los guardianes lo reconocieran como uno de los propietarios de la bóveda. Tal vez Bellatrix lo activó, o algún otro Lestrange, ya que la mayoría de ellos estaban de su lado.
No era la primera vez que el Señor Oscuro salía de Gringotts, incluso había logrado hacerlo mientras poseía parcialmente a Kirrell, tener su propio cuerpo hacía las cosas más fáciles, incluso arrebató una varita que era bastante decente, de uno de los antepasados de los Lestrange. No le llevó mucho más tiempo encontrar a una persona al azar en un callejón apartado y dejar un recuerdo en su mente. Cuando los relojes aparecieron en su visión, dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Sus horrocruxes estarían a salvo. El ciclo no había terminado. Mientras los relojes retrocedían una vez más, un nuevo plan se gestaba en la mente de Tom Riddle. Ya no podía ir a lo seguro. De alguna manera, Harry Potter logró encontrar todas las ubicaciones de sus horrocruxes. Parecía que ya no tenía tiempo para absorber los recuerdos de Dumbledore. Necesitaba atacarlos tan pronto como el bucle se reiniciara, y afortunadamente los pocos recuerdos que absorbió le proporcionaron exactamente lo que necesitaba para llegar a Hogwarts rápidamente. Al comenzar la siguiente vuelta, Tom Riddle no perdió el tiempo. Gracias a su experiencia previa de guiar su alma, primero hacia Harry, luego hacia la copa, ahora confiaba en que podría lograrlo, incluso con todos sus horrocruxes aún en pie, y después de unos minutos de dolor insoportable, ya estaba en su nuevo cuerpo, decidiendo fusionarse con Nagini una vez más. Después de todo, ella era el único horrocrux en un área sin protección, solo un bosque al azar en Albania. Claro, el cuerpo que obtuvo no era tan bueno como lo habría sido si hubiera esperado para terminar algunos rituales y preparar algunas pociones en preparación, pero necesitaba lidiar con Potter ahora. Una sonrisa se extendió por el rostro del Señor Oscuro mientras desapareció, sobre el castillo de Hogwarts. El conocimiento era poder. Sabía por los recuerdos de Colagusano que solo Harry y Hermione estaban juntos en ese momento, sin mencionar el hecho de tener que lidiar con una horda de dementores. Sin importar lo que planearon, probablemente tenían que encontrarse primero con la heredera de Greendras, y eso llevaba tiempo. Y gracias al conocimiento del director, se enteró de que las protecciones contra apariciones del castillo seguían el antiguo modelo. No se extendían infinitamente hacia arriba alrededor del castillo de Hogwarts y sus alrededores, sino que apenas alcanzaban unos pocos kilómetros de altitud sobre los terrenos del castillo. Claro, demasiado alto para que volaran escobas, al menos en la época en que se inventaron dichas protecciones, pero suficiente para él. Por suerte, ya había estado tan alto una vez, cuando todavía era estudiante, simplemente probando el hechizo de vuelo que había creado y queriendo ver qué tan alto podía llegar. Todavía recordaba el primer encuentro con las aves con las que tuvo que lidiar, luego el clima frío, que solucionó con un simple hechizo de calentamiento, luego el problema del aire que se enrarece y hace más difícil respirar, pero finalmente se dio la vuelta porque simplemente se aburrió. Estaba lo suficientemente alto y la vista realmente no cambió tanto. Y ahora su capa ondeaba por la resistencia del aire mientras se sumergía, apuntando a la escuela, pero luego cambió de dirección hacia el lago cercano cuando de repente vio un Patronus disipándose, y por los fragmentos de memoria del niño que había recibido, supo que era el Patronus de Potter. Los dementores que huían hicieron una doble toma cuando pasaron junto a él, luego dejaron escapar un grito. Reconocieron a su antiguo amo y se unieron a él para sumergirse, aparentemente sin miedo ya del Patronus que inicialmente los había asustado.